Nieve sobre el túnel. El autobús subió la ladera como un animal cansado que aún conoce el camino. Cuando la ventisca redujo el mundo a un círculo de faros y cristales temblorosos, el túnel apareció como una boca negra que prometía abrigo. Dentro, la nieve quedó atrás como un rumor apagado y la oscuridad tomó la palabra con un eco profundo que hacía parecer cada respiración más cercana de lo debido. Mateo, el conductor, frotó el volante con las palmas como quien calma a un caballo, y los neumáticos crujieron contra la rejilla del pavimento antes de asentarse. Habían dejado el último pueblo a sus espaldas, una hilera de tejados donde las luces titilaban con paciencia, y ahora el techo de roca se curvaba sobre ellos con vetas húmedas que parecían arrugas de un gigante. En la entrada, un panel electrónico parpadeó, exhausto, hasta quedar en silencio, y al apagarse dejó ver, en lo alto, el reloj redondo del túnel, viejo, con manchas de óxido y un cristal lechoso, marcaba un cuarto antes de la una con obstinación de piedra. Nadie miró el reloj hasta que la luz del interior del autobús vibró, se afinó como una cuerda forzada y finalmente se cortó. El motor jadeó una última vez y murió, arrastrando con su estertor la radio, el zumbido tibio de la calefacción y el hilo inofensivo de la música que llenaba los huecos. La oscuridad interior se llenó de respiraciones, de manos buscando los móviles, de pantallas que nacían como luciérnagas torpes. Fue entonces cuando alguien señaló el reloj y preguntó, casi para sí, ¿por qué marcaba una hora que no pertenecía a esa noche? ¿Por qué parecía detenido en una franja que, en primavera, nadie vive? Las primeras palabras en un encierro siempre pesan demasiado. Sara, enfermera del hospital comarcal, se levantó para ver si quedaba alguien desvanecido en la parte de atrás. Su voz sonó más serena de lo que se sentía por dentro, y su linterna de bolsillo dibujó un sendero tembloroso sobre los reposacabezas. Esteban, que llevaba cuello clerical bajo un abrigo oscuro, murmuró que todo iría bien, aunque no miraba a nadie en concreto. Sus ojos estaban fijos en los laterales del túnel, donde el agua caía con una cadencia que parecía contar algo. Lucía, profesora, llevaba en la mochila un cuaderno de tapas duras y el gesto atento de quien escucha incluso cuando nadie habla. Se esforzó por recordar ejercicios de respiración para calmarlos, y decidió no decirlos en voz alta para no oír su propio temblor. Aurelio, un minero jubilado que conocía de viejo el rumor de la montaña, apoyó la frente en el cristal y juró, sin abrir los labios, que el viento no era el único que andaba esa noche a tientas. Nico, que aún no había llegado a la mayoría de edad y se había subido al autobús con unas zapatillas vibrantes que no encajaban con el frío, trató de encontrar cobertura. La barra marcaba un vaivén caprichoso, como si el túnel respirase y decidiera cuándo permitir el contacto con el resto del mundo. En el pasillo, un trozo de cinta de señalización colgaba de una maneta, suelta, como si en algún momento alguien hubiera intentado acordonar un asiento. Cada mirada que recorría el interior encontraba algo que no cuadraba: una maleta con iniciales borradas, una bufanda que nadie reclamaba, un billete doblado que había regresado a la bandeja superior pese a que su dueña juraría haberlo guardado. Entre los rostros, una prudencia incómoda, la sensación de que todos se habían visto antes sin haberse saludado nunca. Mateo intentó la radio de emergencia y obtuvo un chisporroteo del que emergieron palabras sueltas, como peces pálidos que saltan y desaparecen. Probó el móvil, enseguida el de la empresa, luego el botón rojo escondido junto al panel, y en cada intento la misma respuesta: el túnel tragaba los mensajes y devolvía su propio silencio. Trató de recordar los procedimientos: luces de posición, triángulos, recuento de pasajeros, calma. Abrió la puerta delantera para oír si fuera que se acercaba un coche, pero solo entró un aliento blanco que olía a hielo y a piedra mojada, y un eco lento, tan lento que parecía fabricado por otra voz, repitió su tos. Desde el primer asiento, una mujer de mediana edad preguntó si podían dar marcha atrás. Desde el fondo, alguien dijo que mejor esperar a mantenimiento, que en los túneles siempre hay un protocolo. El protocolo, pensó Mateo, tenía nombre y apellidos: una brigada que conocería como la palma de la mano el kilómetro exacto, un ingeniero que aún guardaba en la mesa la maqueta de hormigón, un guardia que hacía noches con un café recalentado. Y sin embargo ese reloj antiguo marcaba una hora imposible y el panel electrónico que debía indicar paso alternativo dormía sin voluntad de despertar. En la memoria de Mateo, como una foto doblada al fondo de la cartera, estaba el recuerdo de un accidente viejo, de cuando él todavía no conducía y el túnel ni siquiera estaba inaugurado. Se decía que durante la perforación escucharon cantar donde solo había roca, que los trabajadores, al salir, contaban voces con casco y sin casco, que una noche un tal Revilla, apodado el Lobo, se quedó dentro cuando desmontaban los moldes y que a la mañana siguiente su carrito apareció al otro lado, fuera, con las herramientas apiladas como si alguien hubiera querido dejarlas ordenadas.
Nadie encontró el cuerpo. Al recordarlo, Mateo apartó la vista del reloj y notó cómo, sin saber por qué, había dejado de mirarlo todos a la vez. El túnel, que antes había sido solamente un cilindro de sombra y ruido, empezó a parecer un lugar con memoria. En el techo había boquillas contra incendios cada cierto tramo y bajo una de ellas, el agua condensada formaba gotas que caían de forma insistente sobre un mismo punto del suelo, y en ese punto el charco se había ensanchado hasta parecer un ojo triste. Sara iluminó el charco, no por curiosidad sino por la costumbre profesional de medir lo que puede convertirse en problema, y vio que en el borde del agua la suciedad había dibujado un contorno que parecía una palabra. Se inclinó y pensó que era su cabeza la que quería leer donde no había nada, pero incluso al enderezarse la sombra repetía el trazo. No lo dijo. Lucía sí lo vio, y en su cerebro de profesora encendió la lámpara del análisis, letras mayúsculas, un trazo de dedo, quizá de guante, quizá de hace horas. Volvió a mirar a los demás para comprobar si alguien lo había dejado allí a propósito. Aurelio farfulló que en las minas pasa, que la humedad escribe a su manera, que el agua y el polvo saben más de la gente que la gente de sí misma. Entonces el viento de fuera, castigando la entrada, hizo vibrar el aire como un hilo de metal y el reloj, sin motivo, emitió un tic solitario, un golpe seco de uña contra cristal. Todos lo oyeron. Nadie lo reconoció en voz alta. Esteban apretó entre los dedos un rosario pequeño que llevaba en el bolsillo, no por fe sino por hábito, y sus labios dijeron una oración antigua que recordaba de niño, aunque omitió la parte en que se pide perdón a desconocidos, porque en ese momento todos eran precisamente eso, desconocidos que, sin embargo, ya empezaban a formar una figura. Nico, con el móvil en alto, consiguió por un instante un mensaje enviado, el icono avanzó y se detuvo, como si la señal hubiera topado con una puerta. Fue Lucía quien encontró el primer hilo de un pasado que no estaban buscando. Al apoyarse en un asiento vacío sintió que algo crujía bajo la tapicería, tiró con cuidado, y entre la esponja y la tela, apareció un sobre fino, de esos papeles transparentes que antes se usaban para los negativos de fotografía. Dentro había una esquina de periódico recortado con unas palabras en tipografía antigua que nombraban un suceso de montaña olvidado, una lista de personas afectadas y una fecha de primavera en la que el reloj del país saltó hacia adelante y se tragó una hora. No era un recorte reciente, y sin embargo, estaba limpio, como si lo hubieran colocado allí para que resistiera. Lo pasó a Sara, y ella a Mateo, y él, sin querer, levantó otra vez la vista hacia el reloj clavado en su obstinación. El recorte mencionaba un nombre que Aurelio conocía demasiado bien, uno que había oído en los vestuarios cuando todavía le quedaba carbón bajo las uñas. También decía que alguien desapareció sin dejar rastro bajo estas mismas montañas, y que otra persona cambió de apellido poco después. Esteban, antes de terminar de leer, pidió que nadie gritara al descubrir conexiones, que no cundiera la epidemia del pánico. Nadie gritó. Aunque el pánico tiene maneras discretas, repeina el vello del antebrazo, hunde el estómago en un pozo pequeño, saca de los bolsillos un recuerdo que preferirías haber perdido. Afuera, la nieve seguía trabajando en la entrada del túnel con paciencia, como quien borra la pizarra para que alguien vuelva a escribir encima con tiza fresca. Mateo decidió que, si el túnel tragaba señales, al menos verían a tiempo a quien se acercara, y empujó la puerta con el hombro hasta fijarla abierta. El aire de fuera mordió la lengua y olía a hierro lavado. Sara se ofreció a acompañarlo y Aurelio, que sabía de corrientes que cambian de humor sin avisar, bajó con ellos para poner un triángulo y tantear el arcén. La calzada estaba húmeda como una espalda con fiebre, y cada paso devolvía un sonido distinto, como si bajo el asfalto durmiera un animal enroscado. Colocaron el primer triángulo a pocos metros, y la superficie reflectante devolvió una luz que no era la de sus móviles ni la de la salida del túnel, era un destello intermitente que parecía nacer más adentro, más allá de la curva donde el cilindro perdía el aliento. Avanzaron un poco, guiados por la lógica del oficio y por algo que no sabían nombrar, y encontraron una hornacina de mantenimiento con una puerta metálica de pintura descascarillada. En el borde, bajo el polvo, se adivinaban trazos de tiza que habían sido letras y ahora eran un mapa de nubes. La manilla no opuso resistencia. Dentro, el aroma cambió a aceite viejo y papel. Había un teléfono de emergencia con auricular pesado, un cuaderno cosido con hilo y una caja de fusibles con etiquetas escritas a mano. Mateo descolgó, no por fe en la línea sino porque la rutina es una cuerda a la que agarrarse, y al apoyar el auricular en la oreja escuchó un rumor que no era silencio del todo, una especie de lectura mecánica, como si una voz al otro lado ordenara nombres que se desafinaban al cruzar la piedra.
Sara, a su lado, oyó su propio apellido repetido con una cadencia que no era la suya y estiró la mano para cortar, pero Mateo apretó el auricular un latido más, hasta distinguir, entre la estática, el apellido de alguien a quien no conocía y, sin embargo, le sonó a foto antigua, Revilla. Colgó con pulso corto. En el cuaderno, las primeras páginas eran de inventario y números de pieza, pero a mitad de la libreta aparecían anotaciones breves con fechas de primavera y palabras sueltas como si fueran migas para volver, cambio de hora, prueba de alarma, cierre lateral, nombre y apellido con una línea debajo. Aurelio pasó el dorso de la mano por el borde y dejó un claro limpio en medio de la pátina, y debajo del polvo, como en una revelación de cuarto oscuro, apareció la marca de una palma grande, reciente, con el dibujo de las líneas aún vivo. No dijeron nada. Cerraron la hornacina. Al volver hacia el autobús, el destello intermitente del triángulo siguió marcando una pauta que no pertenecía a ninguno de ellos, una especie de respiración prestada al túnel. A medio camino, un golpe sordo corrió por la bóveda, no tanto un estruendo como un aviso, y el agua que caía desde el techo pareció cambiar de compás para acomodarse a ese pulso nuevo. De regreso al interior, Lucía propuso que contaran a todos, y Mateo asintió con alivio porque el recuento es una forma de fijar lo real. Pidió que cada uno dijera su nombre y el destino al que iba, y que alguien en la segunda mitad del bus repitiera para asegurar que llegaba. La cadena de voces fue extrañamente íntima, decir el propio nombre en la oscuridad tiene algo de tocarse la frente. Sara dijo su hospital, Esteban dijo la parroquia y añadió que iba a ver a una hermana mayor, Aurelio nombró un barrio minero que ya no sale en los mapas, Lucía mencionó un instituto donde la calefacción siempre falla al comienzo del invierno, Nico musitó que iba a quedarse en casa de un amigo para no coger la nieve en el puerto de madrugada. Las voces siguieron, con destinos que sonaban a panés por comprar, a citas atrasadas, a camas en las que dejar un abrigo húmedo. Al terminar, Mateo miró el listado de pasajeros, un papel con bordes gastados que había recogido en la cochera, y frunció el ceño porque la suma no encajaba del todo. Faltaba una persona si atendía al papel, o sobraba una si atendía a las caras. Recorrió con el dedo los nombres impresos y se detuvo en uno a medio escribir, como si a mitad de la letra el bolígrafo hubiera fallado, inicial y apellido con la tinta más pálida que las demás, casi acuarela. El asiento asignado a ese nombre era un lugar concreto, la mitad del lado izquierdo junto a la ventana, donde aguardaba, sin dueño, una bufanda clara que todos recordaban haber visto sin mirar. La bufanda no olía a nadie, olía a frío. En la parte de atrás del papel, sujeto con un clip, había un recibo doblado que no correspondía a esa noche sino a una primavera antigua, con una hora tachada y reescrita a mano, como si alguien hubiera querido corregir el salto que el país se tragó. El apellido del recibo y el del manifest eran el mismo que Mateo había escuchado dentro del teléfono de emergencia, y por primera vez alzó la vista hacia el reloj sin querer hacerlo. Seguía clavado en esa porción de tiempo que no se vive, tercamente, como si la aguja fuera un dedo que señalara un punto secreto en la pared. Esteban carraspeó, tal vez para romper la telaraña del pensamiento, y propuso que sacaran mantas del compartimento, que el frío no calara la garganta ni los juicios. Lucía preguntó en voz baja si alguien había visto subir a una persona con esa bufanda. Nadie respondió de inmediato. Luego, en voz baja también, una mujer dijo que creía recordar un susurro junto a su asiento cuando apagaron las luces por primera vez. Nico, que no sabía qué hacer con las manos cuando no tenían cobertura, abrió la galería del móvil por pura manía, como quien consulta un libro que no entiende para ver si alguna palabra brilla. Entre las imágenes de días corridos apareció una foto que no había tomado, un encuadre desde arriba del pasillo del autobús como si el techo hubiera tenido ojos. En la imagen, los rostros se adivinaban borrosos, pero había un detalle que clavaba la vista, en el lugar de la bufanda sin dueño, una figura de pie con el cuerpo levemente girado hacia el pasillo, el perfil perdido en la vibración de la captura, y una mano apoyada en el respaldo anterior como quien se prepara para hablar. Nico enseñó la pantalla a Lucía, que se negó a creer y miró, y luego a Sara, que quiso encontrar la trampa y no pudo. Mateo tomó el teléfono con delicadeza de cosa frágil, antes de poder decir nada, la luz interior del autobús se encendió un segundo por voluntad propia y se apagó, un parpadeo que dejó fantasmas en la retina de todos. En ese instante fugaz, sobre el muro húmedo del túnel, vieron una sombra grande que no correspondía a ninguno de ellos, ni a los triángulos, ni al perfil del autobús, una silueta que parecía estar al lado de la puerta, anodina y paciente, como quien espera turno. Cuando la oscuridad volvió, el reloj emitió un tico, un golpe de uña igual que antes,
pero esta vez la aguja no se quedó inmóvil, retrocedió un espesor mínimo, lo suficiente para que el corazón notara la caída. Desde el pasillo, sin que nadie lo empujara, el sobrefino con el recorte de periódico se deslizó hasta el suelo, abierto, y el papel interior mostró una última línea que nadie había leído, una frase corta que era menos noticia que advertencia. La leyó Lucía en un susurro que no pretendía salir de su boca, y al terminarla, el túnel respondió con una voz que pronunció el diminutivo que usaban para Mateo cuando era niño en un barrio donde ya no vive. La pronunció con naturalidad, sin maldad ni cariño, como si llamara desde la cocina para avisar de que la cena ya está servida. Y a partir de ese llamado, ninguno fue capaz de pensar en el reloj como un objeto colgado, todos entendieron que, de algún modo, también a él lo estaban esperando. El frío se instaló como un huésped que conoce los pasillos, sin pedir permiso, se hizo con los respaldos, los pasamanos y las rendijas. Mateo mantuvo la puerta delantera encajada con el talón para que el vaho no empañara del todo el parabrisas y pudiera leer, si se daba el milagro, cualquier destello en la curva. El triángulo parpadeaba como si respirara con el túnel, y a cada pulsación el charco bajo la boquilla de incendios agrandaba su iris. Sara repartió mantas, y mientras tiraba una sobre los hombros de Nico, notó que la tela estaba húmeda como si hubiera dormido al raso. En el silencio atento, llegó un run-run desde más adentro, un toser de motor que no era del autobús. Sonaba a generador viejo, a una garganta que se enciende de mala gana. Mateo alzó la mano y pidió a media voz que nadie se moviera sin decirlo. Nadie obedeció con palabras, pero los cuerpos hicieron el pacto. Bajó con Aurelio hasta el punto donde el sonido parecía encajarse en la pared, una compuerta baja con reja que olía a gasóleo y a papel guardado. La cerradura ofreció resistencia de óxido y cedió con un suspiro. Detrás, una sala de servicio enseñó sus tripas, un motor pequeño que trababa, una mesa con un calendario detenido en una primavera lejana, el día marcado con un círculo azul que nombraba el salto de la hora. Sobre la mesa, junto al calendario, había un dibujo infantil con rotuladores, un túnel como una boca y una fila de ventanillas, todas llenas de caras redondas, salvo una que se había quedado en blanco. La fecha del dibujo llevaba el mismo apellido que el recorte que Lucía había encontrado en el asiento, escrito con letra de colegio en la esquina, no como firma orgullosa, sino como tarea entregada. El generador tosió 2 veces y la luz de emergencia del habitáculo se encendió un instante, lo suficiente para que Mateo viera en el cristal empañado del cuadro una palabra escrita con el canto de una mano: vuelve. El reloj del túnel, allá afuera, golpeó una vez, no para avanzar, sino para recordarse. Esteban, que había tomado asiento junto a la puerta trasera para estar cerca de los que más temblaban, se desabrochó el abrigo y dejó a la vista el collar clerical como quien coloca una herramienta sobre la mesa. No era un gesto de autoridad, sino de costumbre. Había salido con ese cuello no por misa, sino por pesar. Hacía años, en un hospital pequeño, había escuchado una confesión que lo había dejado varado entre 2 orillas. Un hombre con olor a agua estancada le dijo en voz gastada un nombre y un hecho que afectaban a una familia de aquí, de estas montañas. Le habló de un compañero al que todos llamaban por el apellido, un mote de animal, y de cómo uno se quedó dentro cuando no debía y otro salió con el nombre prestado. Esteban no repitió nada entonces, y desde entonces el silencio pesaba como una piedra que no se sabe dónde soltar sin que ruede y golpee a inocentes. Ahora, al mirar los laterales del túnel, vio trazas de tiza que cualquiera habría tomado por manchas, pero él reconoció las cruces cortas que los mineros hacen con el pulgar cuando entran a las galerías, un gesto aprendido en lápidas y fábricas. Rozó con el índice una de esas señales y notó que la cal se pegaba al dedo con la facilidad del polvo nuevo. En la memoria, la voz de aquel hombre moribundo aparecía a ratos con un detalle distinto, como si el túnel trajera a la superficie capas de esa vieja escena. Dijo el nombre para sí, apenas moviendo los labios, y la pared le devolvió el eco con la mitad de la sílaba perdida, como una piedra que cae a un pozo y tarda en tocar el agua. Esteban cerró los ojos un momento y, al abrirlos, decidió que, si el secreto tenía que salir, sería aquí, donde los nombres no se pierden porque rebotan en la roca. Se inclinó hacia Lucía para pedirle el recorte, y se encontró con su mirada siempre en guardia, la de quien cuida de jóvenes y ha visto demasiadas formas de miedo. Sara empujó la manta hacia el mentón de Nico y le frotó los brazos con el vigor con que en urgencias se hace volver el color a unas manos heladas. No era su primer encierro, aunque sí el más extraño. Había aprendido que los cuerpos hablan antes que las bocas, el temblor fino, los labios pálidos, el pestañeo demasiado medido.
mientras escuchaba el bronco quejido del generador al fondo y contaba en la cabeza pulsos de respiración, recordó un incidente de hacía poco más de un año, cuando una ambulancia nocturna llegó con un hombre sin identificación, hallado en un camino forestal a la salida del valle. Tenía la piel con el mapa de unos cayos viejos y la palma marcada por una línea del destino partida en dos, detalle que a ella se le quedó anclado por pura manía profesional. Nadie lo reclamó. Pasó días intubado, se fue sin ruido justo cuando la hora se adelantaba y el país saltaba por encima de 60 minutos. En el informe, por burocracia, alguien tuvo que escribir una hora exacta que no se vivió, y fue ella quien, con el bolígrafo anclado a la mesa, tachó un número y escribió otro más cercano a la verdad que podían sostener. El apellido que después aparecía en una tentativa de identificación era el mismo que ahora se repetía en sus oídos cada vez que pensaba en el recorte. Al mirar de nuevo la marca de palma que habían descubierto en la hornacina, la textura de las líneas le pareció conocida, como si la piel pudiera imprimir su caligrafía en los años. Pensó decirlo y no lo dijo. Se quedó cerca de Nico, porque la presencia de un adolescente asusta hacia adelante, obliga a sostener la fachada de calma. Le pidió que le mostrara otra vez la foto que no había hecho, y al acercar la pantalla a sus ojos notó un detalle menor y herido, en el reflejo del pasillo, muy lejos, casi en el borde del encuadre, el brillo de un rosario. Miró a Esteban, miró sus dedos, y apretó el recorte en el bolsillo como quien guarda una cerilla que aún puede servir. Lucía, que vivía midiendo las palabras que se dicen delante de chicos, cargaba con un pasado del que había aprendido a no hablar en voz alta. Años atrás había acompañado a su curso en una excursión a un mirador alto. Les explicó con ese entusiasmo suyo que las capas de la montaña cuentan historias que un libro no cabría, y uno de sus alumnos, un chaval con risa que encendía a los demás, se apartó demasiado del sendero. Lo encontraron rápido, apenas una caída que no llegó a tragedia. La tragedia vino después, con otra familia, en otro punto del mapa, pero aquel susto dejó en Lucía un eco que le afinó el oído para siempre. Guardó el billete de aquella excursión en el cuaderno que ahora llevaba en la mochila, no como talismán, sino como recordatorio de que la línea entre el suelo firme y el vacío es delgada. Al leer la línea final del recorte que había caído del sobre, algo se clavó en ella con la puntería de las frases que parecen de refrán. Decía que la deuda de la hora saltada no se olvida, que el peaje se cobra en su propia moneda cuando menos conviene. Le pareció un chiste malo o un consuelo torcido, lo mismo da, y quiso rebatirlo con la razón, pero en lo alto, donde la piedra vuelve a ser cielo, el viento golpeó con una cadencia que, de tan medida, parecía un relojero poniendo a punto una pieza vieja. Caminó hasta la segunda mitad del autobús y, junto a los asientos más retrasados, encontró un altavoz pequeño como los de las megafonías que se usaban antes para avisos. Aprovechó el parpadeo del generador y pegó el oído. La voz que oyó no era de hombre ni de mujer, era la de una cinta que se gastó a fuerza de repetir. Anunciaba pruebas de alarma, cierres laterales, mantenimiento programado para una madrugada de primavera. Al final de la enumeración, deslizaba un gracias y, en ese gracias, una sílaba doblada que coincidía con su diminutivo, el que no usaba desde niña y que solo su madre pronunciaba con esa caída en la primera vocal. Se apartó como si la hubieran tocado. Volvió sobre sus pasos y se sentó donde pudiera ver a todos. No iba a permitir que el túnel les hablara con la voz de los recuerdos si no eran ellos quienes primero tomaban la palabra. Aurelio bajó al pasillo con el peso en los pies de quien ha trabajado bajo tierra y no confía en el suelo a la primera. Miró el techo con conocimiento, no con miedo. Dijo, sin teatralidad, que las galerías tienen horas buenas y horas torcidas, y que la hora hueca, como la llamaban en talleres viejos, no era cuando no pasaba nada, sino cuando lo que pasaba no dejaba marca hasta tiempo después. Contó, sin mirar a nadie, que en sus años de tajo hubo un accidente mal contado, una serie de turnos cambiados porque el capataz creyó listos a unos y cansados a otros, y que la muerte se equivocó de nombre porque en la caseta se intercambiaron los cascos y las fichas. Dijo que a veces el destino se viste con la ropa del que se la pone primero. No pretendía confesarse, pero se le filtró un detalle entre las frases. Había pedido una vez a un notario de la capital que corrigiera un papel después de un bautizo, que borrara un apellido y pusiera otro. No lo hizo por dinero, dijo, lo hizo por no dejar un hueco con forma de hombre en una cocina, y desde entonces pagaba un alquiler de sueño con pesadillas chicas que al principio parecían billones de carbón por barrer. Mientras hablaba, hurgó en el bolsillo interior del abrigo y sacó una llave larga, de acero oscuro, que parecía hecha para una cerradura que ya no existe. Se la habían dado cuando cerraron el pozo definitivo,
con la ceremonia triste de quien devuelve las herramientas al armario. No sabía por qué la llevaba encima esa noche. La probó en una reja secundaria, un vano estrecho como un hombro entre pared y pared, y la llave giró con el crujido de una promesa. Detrás no había sala, sino un pasillo angosto que conducía a una plataforma técnica colgada sobre el vacío del drenaje. En la barandilla, alguien había dejado apoyado un cartel de destino de autobús de los antiguos, de los que se encajaban en el frontal, el mismo trayecto que estaban haciendo ellos, con una letra apenas cambiada como cuando le quitan una tilde a un apellido para que encaje en un formulario. Aurelio volvió con el cartel bajo el brazo, lo colocó en el suelo del pasillo y dijo que, a partir de ese momento, prefería que nadie pronunciara la palabra azar. Mateo regresó del cuarto del generador con el dibujo infantil doblado en el bolsillo y el calendario en la cabeza. Le pesaba cada día marcado con boli, como si fueran pequeños clavos. Miró el reloj del túnel y se obligó a no pestañear por si el movimiento de las agujas se decidía a ser valiente. No se movieron. Le vino a la memoria un verano de poca edad en que su madre apagaba la luz del pasillo con una cadencia precisa y él contaba hasta el siguiente clic para saber si el interruptor estaba cansado o era su miedo el que tenía comienzo y fin. Pensó en su apodo de barrio, en esa forma diminuta de su nombre que el túnel había dicho sin pedir permiso, y en que solo lo usaban en calles que ya no pisa. Volvió a la hornacina con Sara y Aurelio, abrió el cuaderno de mantenimiento por las páginas donde las letras sueltas se volvieron migas y repasó con el dedo un listado de nombres que no parecían inventario, sino pase de lista. Estaban repetidos a lo largo de varias primaveras con pequeñas variaciones en la tinta, como si la mano que los escribía hubiera envejecido a la vista. Al lado de algunos, un trazo oblicuo, al lado de otros, un círculo como los del calendario. En la última línea, el apellido que había sonado en el auricular y que ahora se presentaba con otra inicial delante, como si la vida hubiera decidido probarse distintos abrigos. El motor del generador se apagó de golpe como se apaga una conversación cuando llega quien no debe, y durante un latido todo quedó en una oscuridad total, tan espesa que parecía con peso. En ese silencio denso, desde muy adentro del túnel llegó un sonido que no era viento ni agua, un golpeteo espaciado, de hierro contra hierro, que ningún presente reconoció como propio, y que, sin embargo, a todos les pareció familiar, como el ritmo de un oficio que se aprendió en familia y ya no se ejerce. Fue entonces cuando Mateo supo que lo siguiente no sería esperar ayuda, sino negociar con una historia que los había sentado juntos en el mismo vehículo para cobrar lo que le debían. Lucía propuso que si el túnel parecía cobrar en secretos, la única moneda que no controlaba era la palabra dicha a la luz, aunque esa luz fuera la de los móviles en manos temblorosas. No lo enunció como un plan, sino como un gesto simple, contar algo cierto para ocupar el aire antes de que lo hiciera la voz que se filtraba por los altavoces viejos. Empezó ella, con una verdad pequeña que en su pecho pesaba como una grande, dijo el nombre del alumno al que una vez perdió de vista en un mirador, y admitió que, desde entonces, cada pasillo con barandilla le parecía una promesa que no siempre se cumple. No pidió absoluciones. Sara habló después con la precisión que se usa en los partes clínicos, pero esta vez sin casillas ni firmas. Contó lo de aquel desconocido que murió cuando el país saltaba la hora, el tachón en el formulario, la línea de la palma que se le había quedado en la retina como una grieta repetida. Esteban respiró como quien se prepara para entrar en agua fría y dijo que había callado demasiado, que una noche escuchó a un hombre decir que cargaba con un nombre que no era suyo y que otro había quedado en la montaña, y que él había pensado que el perdón sirve para pacificar a quienes siguen vivos, pero que a veces los que esperan no están en la superficie. Aurelio se quitó el gorro con un gesto cansado y dijo que, en los talleres, la gente aprende a firmar con iniciales porque los apellidos cambian de chaqueta según la suerte del turno, que él mismo pidió a un notario que tapara un hueco en una familia con un apellido prestado, y que desde entonces había noches en que juraría oír su nombre llamado por una voz que jamás lo tuteó en vida. Nico se removió en el asiento y habló casi a ras de manta, dijo que la bufanda no era de nadie del autobús, que la cogió de un cajón de su madre porque olía a casa vieja y a fotos en blanco y negro, que en una esquina bordada hay 3 letras que él nunca preguntó qué significaban. Al escucharlo, Mateo sintió que el dibujo infantil del cuarto de máquinas pesaba como una piedra en su bolsillo y que la ventanilla en blanco del papel cobraba la forma de la bufanda apoyada en el respaldo. Mientras las verdades ocupaban el pasillo, el altavoz del fondo trató de colarse con su letanía de mantenimiento, pero la cinta cansada perdió fuerza, como si hubiera que hacer sitio. El reloj del túnel no avanzó ni retrocedió, vibró lo bastante para que el charco bajo la boquilla recogiera una gota fuera de compás, la primera que caía sin obedecer al tic. Mateo,
con el dibujo a la altura del corazón, decidió que si había mecanismos visibles también tendría que haber una salida pactada para los técnicos que se quedaban encerrados cuando el temporal cerraba los accesos. Recordó, como una lista de clase bien aprendida, que todo túnel guarda una galería de servicio en la que el aire cambia de edad. Guiado por la lógica y por la obstinación, empujó con Aurelio una reja baja al costado de la hornacina. Detrás, el pasillo angosto olía a metal que ha escuchado muchas conversaciones. En la pared, cada ciertos pasos, placas de identificación marcaban nombres de empresas y cuadrillas con tipografías de décadas distintas, y en una de ellas se leyó, bajo una capa de polvo fácil, un apellido con la inicial errada y una fecha de primavera. Al final del corredor apareció una puerta abatible como las de cocina vieja, y tras ella una plataforma colgada sobre un foso de drenaje donde la piedra bebía el agua que sobraba del mundo. Allí aguardaba, manso y sin dueño, un carrito de mantenimiento con una lámpara de taller en el gancho y una caja de herramientas cerrada con candado. La llave larga de Aurelio, esa que supuestamente no habría nada ya, giró en el candado como si hubiera estado hecha para él desde el primer día. Dentro, en lugar de llaves inglesas y destornilladores, había solamente un paquete plano envuelto en papel marrón y cuerda de embalaje. Al desatarlo, la caja del destino del autobús de las letras encajables apareció otra vez, esta vez con su banda interior completa, la ruta de esa noche, y entre las placas, una en la que la palabra horario estaba grabada 2 veces, verano e invierno, como si se pudiera elegir la estación girando un marco. Y debajo, en una cartulina amarillenta, un reglamento breve ordenaba no accionar nada durante la hora ausente, porque el sistema de ventilación y el de luces se sincronizaban con el mundo. En el margen, una letra nerviosa había anotado que la deuda se acumulaba si alguien se empeñaba en vivir lo que el calendario se saltaba. Sara acarició con el pulgar la tinta de ese apunte y notó que se esfumaba lo justo para ensuciarle la yema, como si acabara de escribirse. Nico, mirando la lámpara del carrito, dijo que en casa su abuela contaba que al lobo le quedó pendiente un viaje por culpa de 1 hora y que, desde entonces, cuando el reloj del comedor daba el salto, la casa entera parecía contener la respiración. Esteban no quiso asignar fábulas a realidades, pero el cuerpo le pidió una afirmación y dijo que hay promesas que solo se pagan pronunciando bien un nombre. Mateo apretó el marco de la placa que alternaba las estaciones, y por primera vez, sintió que el túnel estaba a punto de preguntarles con claridad de qué lado del tiempo querían ponerse. El generador tosió al fondo con una voluntad nueva, como si hubiera escuchado el recuento de verdades y decidiera conceder un tramo de luz en pago. Volvieron al autobús empujando el carrito, y durante unos instantes la lámpara de taller iluminó los respaldos con una luz oblicua que volvía todo más verdadero, como hace el sol a última hora en una plaza de pueblo. En ese haz, la bufanda abandonada dejó ver las iniciales bordadas en una esquina, 3 letras sobrias que Sara reconoció como el mismo trío del documento que un día tuvo en su bandeja. Las pronunció en silencio y el altavoz al fondo pareció aclararse la voz. Lucía extendió el dibujo infantil sobre el pasillo, ante todos, apoyó la mano encima de la ventanilla en blanco como si quisiera calcar una presencia. La humedad del túnel se adhirió al papel, y ahí donde antes había nada, apareció la sombra más tenue de un rostro redondo con la nariz apenas insinuada, la clase de trazos que dejaba un niño cuando corría deprisa. El reloj del túnel golpeó entonces 2 veces seguidas, no como un avance, sino como un llamado. Lo siguió un choque suave, metálico, desde la boca oscura más allá de la curva, un sonido de rail que termina de encajar. El triángulo del arcén respondió con su parpadeo sin agenda, y a la segunda pulsación, algo asomó desde el vientre de la oscuridad, un vehículo técnico sin conductor, una especie de dresina pequeña con barandillas bajas, avanzando por su guía de mantenimiento como quien vuelve a casa sin que nadie lo empuje. Se detuvo junto a la puerta delantera del autobús con obediencia de perro mayor, y sobre su plataforma, traía un maletín gris con pegatinas viejas y una etiqueta de cartón atada con hilo. La etiqueta decía un apellido que ya sabían todos y debajo, una instrucción escueta: entregar al responsable cuando el reloj dicte la hora. Mateo sintió que esa hora, la que no figura en los relojes, estaba a un solo paso de pronunciarse. Miró a los suyos, miró la placa que permite elegir estación, miró el dibujo donde la ventanilla había dejado de estar vacía. No supo si el túnel quería desandar lo que el calendario brincó o si pretendía que ellos cruzaran a pie la línea hasta el otro lado. Supo, eso sí, que en el siguiente parpadeo algo iba a subir a bordo. Y cuando la lámpara del carrito titiló, un pie mojado apoyó su peso en el primer escalón, dejando en el metal una huella completa cuya línea del destino, partida en 2, brilló con claridad de espejo.
El pie mojado dejó la marca en el escalón como una firma que no pide permiso, y durante un latido demasiado largo, nadie se atrevió a mirar más arriba de ese primer peldaño. La lámpara del carrito tembló y dibujó en el metal una huella que parecía recién salida de un río, con el borde del talón nítido y los dedos abiertos lo justo para sostener el peso de alguien que conoce el equilibrio en superficies hostiles. Luego apareció la mano, apoyándose en la barra del pasillo con la costumbre de quien ha subido a ese autobús demasiadas veces. Era una mano grande, de piel gruesa, con el mapa de las líneas tan marcado que la luz las volvía caminos. La línea del destino, partida en dos, resplandeció un segundo como si hubiera sido trazada con un cuchillo fino, y ese brillo repelió cualquier duda de Sara. Reconoció la cicatriz de su informe, el mismo corte que un día tuvo ante los ojos y que, desde entonces, llevaba como un susurro perpendicular a su propia mano. El resto del cuerpo se adivinó sin ruido, un hombro que entra, la sombra del cuello, el perfil obtuso bajo una gorra de trabajo que ya no se fabrica. Nadie gritó ni hizo amago de retroceder. Lo más cercano a un grito fue el vaho contenido que estalló de golpe cuando Esteban soltó el aire a la altura del rosario. La figura no miró a nadie en particular, se volvió hacia el maletín gris de la dresina como se mira a un objeto al que se le debe algo, y con un gesto que no parecía de ahora sino de hace décadas, pidió con la palma abierta. Mateo, que seguía con el dibujo infantil en el bolsillo como un corazón de papel, no obedeció enseguida. Necesitó el peso de la mirada de Aurelio, un asentimiento breve, para inclinarse por el maletín y ofrecerlo con ambas manos, igual que se entrega una herramienta a su dueño. La etiqueta colgante, movida por el aire frío, mostró de nuevo el apellido que ya había entrado en todos los oídos, y debajo, con una letra firme, la instrucción que nadie sabía descifrar del todo: entregar al responsable cuando el reloj dicte la hora. El reloj, allá arriba, no avanzó ni retrocedió, pero el cristal dejó correr una lágrima de condensación, como si el túnel quisiera aclararse la voz antes de hablar. La cerradura del maletín cedió con un chasquido ajeno a la época, el sonido exacto de las cajas que esconden papeles que cambiaron vidas. Dentro no había herramientas ni dinero, sino un orden de cosas que parecía dispuesto para ser leído por alguien en concreto. Encima, un sobre con el borde recortado a mano guardaba un carné de fotomatón en tonos azulados, el rostro de un hombre en la frontera entre dos edades, con una mirada que no se puede copiar. Al lado, un permiso de acceso a obras con sello gomoso de una primavera antigua, bajo ellos, una carpeta de cartón con folios finos, cada uno encabezado por el nombre de una persona del valle y una nota al margen: cambio de hora, salida de turno, ruta de autobús. En el último folio, el de tinta más fresca, aparecía la ruta que estaban haciendo esa noche, y en la casilla responsable, el nombre de Mateo con su diminutivo entre paréntesis, escrito con la familiaridad caliente de quien lo oía en su portal de niño. Un papel más pequeño, con los bordes blandos de tanto llevarlo encima, detallaba una ruta paralela, una especie de servicio no oficial: recoger al que se queda cuando el país salta, entregarlo antes de que el reloj caiga donde debe. Al pie, una firma temblada llevaba el apellido que todos conocían, pero la inicial era otra, como si el hombre que firmó hubiera sido dos y la tinta no acertara a elegir. La figura apoyó la mano sobre el documento sin peso, como uno apoya la palma sobre el lomo de una bestia antes de arrancar, y las letras se humedecieron bajo la piel como si la historia pudiera absorberse al tacto. Lucía, que había visto en demasiados alumnos la claridad con que se recuerdan cosas que duelen, entendió entonces que quizá no se trataba de ver o no ver, sino de devolver cada pieza a su lugar en un tablero que llevaba años mal puesto. Y dijo, en un tono que no era de maestra ni de autoridad, solo de alguien que ya ha pasado por el filo de aceptar, que abrieran la caja de destinos del frontal del autobús y colocaran, por una vez, la banda en la estación que el túnel pedía. Aurelio se acercó a la caja con un respeto que solo se aplica a dos cosas: a la maquinaria que puede cortar un brazo y a los nombres que sostienen cocinas. Sacó la banda con la destreza torpe de los dedos que no quieren equivocarse y dejó al descubierto la cartulina que permitía elegir estación. Verano a un lado, invierno al otro, y una muesca pequeña, casi una broma, en medio, donde no había palabra. Esa muesca brillaba con la limadura de metal reciente, la clase de brillo que solo aparece cuando alguien ha pasado una lima hace poco. Esteban, que nunca supo de tornillos más que lo justo para cambiar una bombilla en la sacristía, dijo que no se tocan las piezas que no se entienden, pero su voz no tuvo fuerza de freno. Mateo apretó el borde del marco y sintió el diente minúsculo de esa muesca como si fuera un incisivo de animal. La figura levantó la mano, sin prisa, y acercó el dedo a esa zona sin nombre, sin llegar a tocarla. Bastó el gesto para que el altavoz del fondo, ese que repetía su letanía de pruebas de alarma, callara por primera vez, como si a la cinta se le hubiera hecho un nudo dentro.
Nico miró a Sara con una pregunta grande en los ojos y ella, que prefería los hechos a los símbolos, se inclinó hacia el mecanismo y casi sin pensarlo encajó el marco en ese punto intermedio. No fue un clic, fue un suspiro de engranajes viejos, el retroceso mínimo de un muelle que llevaba años queriendo volver a su lugar correcto. El túnel cambió de tono, como cambia una sala cuando alguien apaga la tele sin avisar. La humedad se volvió más fina, el charco bajo la boquilla dejó de agrandar su iris, y el reloj, por fin, dio un golpe seco que no marcaba avance ni retroceso, sino el comienzo de un tramo que no estaba en el calendario. Fue entonces cuando se oyó, desde más adentro de la galería de servicio, un silbido casi humano, como los que usaban antiguamente para avisar de la puesta en marcha de una vagoneta. La dresina vibró con una alegría soterrada y pareció pedir que la liberaran de su guía para emprender el trayecto que le corresponde a los que llevan cuentas de cosas que el papeleo no entiende. La figura del hombre, que ya nadie se atrevía a nombrar con el apodo de animal porque los vivos rebajan los nombres y los muertos los devuelven enteros, hizo un gesto de invitación con la barbilla, señalando la plataforma apenas mayor que una cama. El maletín quedó encajado en un hueco a los pies como si hubiera sido diseñado para ese viaje. Mateo miró a los suyos y dijo, con el hilo de voz al que solo se llega cuando ya se ha elegido, que no iba a dejarlo ir solo. Lo dijo sin heroísmo, como se dice que uno baja al trastero por la caja de fotos. Sara, atando la bufanda con las iniciales sobre el cuello para que el frío no se tragara el valor, añadió que 2 ojos ven mejor y que ella conocía de memoria la respiración de los que regresan en el último minuto. Aurelio, que sabía lidiar con raíles que no perdonan, puso la llave larga en el bolsillo interior y aseguró la barandilla de la plataforma con la naturalidad de quien ha abrochado cinturones en jaulas que bajan a los niveles donde el aire pesa. Esteban dijo que bastaba con uno de ellos y que la fe no multiplica plazas, pero al alargar la mano hacia el marco del frontal, como para bendecir sin que se note, se le quedó pegado al pulpejo un rastro de cal, y entendió que su sitio era vigilar a los que se quedaban, poner palabras donde la boca de nadie se atreve. Lucía tocó el hombro de Nico y le dijo que contara los segundos entre tics, que lo hiciera en voz alta para que el mundo no se desordene en su cabeza. El chico asintió con una seriedad que no le conocían, y empezó a marcar con los dedos un compás que no sabría repetir luego, como si esa música fuese de una sola vez. La dresina se puso en marcha con un empujón breve que no fue suyo, el impulso exacto que se da a un columpio al inicio para que el resto lo haga el aire. Entraron Mateo y Sara junto a la figura, y durante un tramo solo se oyó el rodar limpio sobre la guía, el eco de metal a metal que conoce la boca del túnel mejor que las oraciones de los vivos. A cada curva, la lámpara colgante dibujaba sombras que se estiraban y se encogían con la elasticidad de las cosas que no necesitan ser exactas para ser verdaderas. Pasaron junto a nichos técnicos con puertas numeradas, viejas señales fluorescentes que aún respondían a la luz como escamas, y una ventana estrecha abierta a la oscuridad de la roca por donde se colaba el rumor de agua que cae a una distancia imposible de medir. La figura, sin hablar, apoyó el dorso de la mano en el marco de uno de esos nichos y dejó, en el cristal empolvado, un dibujo que no era un dibujo, 2 líneas paralelas que se encuentran a mitad de camino y continúan juntas, como raíles que por fin se emparejan. Sara comprendió que eso era todo lo que había que entender, y le apretó a Mateo el brazo con una fuerza que él agradeció sin decirlo. En una pared, un mosaico de notas viejas sujetas con chinchetas contaba una historia en fragmentos, horarios de primavera, acuses de recibo con tacha, nombres firmados por manos distintas a lo largo de años que olían a aceite. Al pie, alguien había escrito con rotulador el diminutivo de Mateo y lo había encerrado en un círculo, al lado de una flecha que apuntaba a una casilla donde se leía responsable. Mateo no supo si sentir orgullo o vergüenza de ese destino que otros habían decidido por él, pero tuvo claro que, de todas las noches posibles, esta era la que iba a merecer su nombre entero. La galería se ensanchó como una garganta que desemboca en una sala de servicio olvidada. Había un reloj gemelo al de la entrada, oxidado pero con la pátina más joven, y en su esfera la franja de la hora ausente no estaba pintada, era un hueco verdadero, un arco donde el cristal dejaba ver la pared. Bajo el reloj, un mostrador de metal guardaba una perforadora de billetes y una caja de madera con compartimentos, cada hueco rotulado con palabras de estación y con una casilla en blanco con borde de latón, tan pulido que parecía tocarse a sí mismo. Sobre el mostrador, un libro grueso con tapas de tela recogía entradas de mantenimiento escritas con manos distintas, había trazos seguros de cuadrillas veteranas y caligrafías que apenas se sostenían al final del turno. Sara pasó el pulgar por el canto y sintió electricidad pequeña, el mismo cosquilleo de cuando rozas una camilla metálica en invierno. La figura dejó el maletín a un lado y apoyó la palma en el hueco de latón vacío, no hubo luz ni milagro,
solo el ruido silencioso del aire acomodándose a un gesto por fin correcto. Mateo colocó la bufanda de las iniciales sobre el mostrador, como se deja un rehén voluntario, y al deslizarla el bordado coincidió con una muesca del canto, un diente apenas visible. La perforadora tembló y, sin que nadie la tocara, tragó una cartulina amarilla y la devolvió marcada con un círculo en la esquina, un sello seco que decía la estación que no existe. Mateo leyó, por dentro, el apellido que ya les ataba, y la palabra responsable le ardió en la garganta como una verdad sin pronunciar. La figura trazó en el vaho del cristal del reloj dos nombres, uno se borró solo, como si nunca le hubiera correspondido, y el que quedó respiró con la firmeza de quien vuelve a entrar en la casa que dejó a medias. Sara entendió que no era una aparición la que pedía paso, sino una devolución en regla. Puso la mano sobre el hombro de Mateo con una presión breve que decía sin palabras que firmara donde tuviera que firmar, aunque la tinta fuera la de su propio nombre. Arriba, en el autobús, el aire cambió como cambia una pieza cuando por fin encaja. El altavoz del fondo, que llevaba repitiendo su letanía, emitió un silencio redondo, el primer silencio que todos reconocieron como un signo. Esteban pidió a los suyos que no llenaran de frases el hueco y se acercó a la puerta delantera, donde el triángulo seguía marcando una respiración prestada. Miró el reloj clavado en la hora que no se vive, y por primera vez, no le pidió avance ni retroceso, solo dijo el nombre entero que hasta entonces todos habían esquivado, sin apodo ni diminutivo, con la claridad con que se lee una dedicatoria frente a la tumba recién cubierta. Nico, obediente a la tarea que Lucía le había dado, siguió contando en voz alta los golpes del reloj, aunque ahora los tics parecían hechos de lana. A cada cuenta, la barra de cobertura de su móvil subía un aliento y enseguida volvía a caer, como si el túnel estuviera aprendiendo a respirar con ellos. Aurelio descolgó el teléfono de la hornacina no por esperanza sino por oficio, y en lugar de estática, escuchó una tos que conocía de los vestuarios, seguida por una risa breve que solo se permite quien acaba de reparar algo con las manos. La voz dijo un apellido y añadió, como quien tira la llave por debajo de una puerta, que el intercambio solo pide exactitud, nombre correcto, hora correcta, lugar correcto. Lucía, que había repartido verdades para aplacar al túnel, abrió su cuaderno y escribió despacio ese triángulo de condiciones, con letra tan clara que incluso el miedo podría leerla. En el cristal de una ventana apareció por dentro un trazo de dedo, nadie lo había hecho, y el trazo dibujó un recorrido que iba de la entrada al hueco de latón, con una flecha que regresaba al asiento de la bufanda. La flecha se quedó fija, no parpadeó. Esteban besó el rosario sin ruido, no como plegaria sino como sello, y dijo en voz llana que si había de pagar un peaje, lo harían con nombres bien dichos, sin atajos de barrio ni silencios de oficina. El motor del autobús respondió con un carraspeo, lo bastante vivo para prometerse y lo bastante torpe para exigir paciencia. La dresina, allá abajo, retrocedió un palmo por sí sola y se detuvo para que el reloj gemelo, el de la franja hueca, pudiera emitir un único golpe que no pertenecía a ninguna hora, el golpe seco de una puerta que vuelve a su bisagra. La perforadora escupió otra cartulina, esta vez más rígida, con el apellido resuelto y un itinerario que no figuraba en mapas, trayecto de regreso por la galería de servicio, entrega en la boca donde la ventisca lame la piedra, reintegro de silencio a cambio de nombre. Mateo firmó con su letra de colegio y al dar el último trazo notó, bajo la pluma, el relieve de su apodo grabado en la madera, como si antes que el alguien hubiera escrito con cuchillo el diminutivo que ahora el túnel le devolvía convertido en responsabilidad. Sara colocó la bufanda con las iniciales sobre los hombros de la figura y, por un segundo, el olor a casa vieja, a cajón de cómoda, llenó la sala. La figura bajó la vista, no en gratitud sino en reconocimiento, como quien por fin viste su abrigo. La lámpara colgante osciló una vez, y en ese vaivén Mateo vio su propio reflejo superpuesto al rostro del carné de fotomatón. No eran iguales, pero compartían la mirada de quienes han aprendido el oficio de llevar. Subieron los tres a la dresina, la plataforma aceptó su peso como se acepta una promesa cumplida. Al arrancar, el rodar sobre la guía se volvió más fino, más vivo, como si el metal recordara el camino que lo hace útil. A mitad del retorno, una bocanada de aire tibio cruzó la galería, el aliento de un sistema de ventilación que despertaba. En la boca del túnel, el triángulo parpadeó una vez fuera de compás, y luego volvió a su latido de siempre, pero ahora ese siempre estaba pegado al mundo. Cuando la dresina asomó junto a la puerta del autobús, el reloj de arriba se permitió avanzar un diente, el primero de la noche. Dentro del maletín quedó una carpeta fina, deliberadamente olvidada,
Con un último folio, el listado repetía los nombres de los pasajeros de esa noche con una marca al lado de cada uno, un trazo distinto para cada deuda pequeña que la vida no suele cobrar en ventanilla. Mateo supo, sin que nadie lo dictara, que el viaje no había terminado, solo se había inaugurado el tramo donde las cuentas dejan de ser rumor y pasan a firmarse con pulso firme. El maletín deliberadamente olvidado abrió su último secreto como un libro que decide por fin contarse entero. Dentro, la carpeta fina traía hojas con los nombres de todos, el de Mateo arriba como si la noche lo hubiera ascendido, el de Sara con una anotación en margen que olía a tinta de hospital, el de Esteban con un trazo que parecía una cruz pero no lo era, el de Lucía sostenido por una grapita como las de los trabajos de clase, el de Aurelio subrayado con lápiz de carpintero, el de Nico escrito con letra más reciente, y otros apellidos del autobús marcados por signos que ninguno supo descifrar de primeras, una línea inclinada, un círculo pequeño, una esquina doblada, un punto que parecía lágrima. Al pie, una instrucción sencilla como la verdad cuando se la dice a tiempo, corregir lo que se cambió sin acuerdo, devolver lo que se tomó prestado, nombrar sin miedo. Nadie leyó la línea en voz alta y sin embargo todos la entendieron. La dresina, quieta junto a la puerta, parecía esperar un gesto más para cerrar el asunto que le correspondía. La figura apoyó la palma en el respaldo del primer asiento, el de la bufanda, y el dibujo de las líneas en su mano se alineó un segundo con el veteado del tejido, como si la tela recordara la piel que la había abrigado décadas atrás. Mateo sentó la carpeta sobre la bandeja plegable y el autobús, que había sido pasillo, refugio y sala de máquinas, tomó la forma de un mostrador de notaría improvisada. El reloj de la bóveda respiró, no con tic sino con un enmudecimiento leve que antecede a las decisiones, y esa pausa fue el llamamiento que ninguno necesitaba oír para entender que era su turno. Sara pidió la hoja con su nombre y la sostuvo con las dos manos, la postura exacta con que sostiene en urgencias un informe que puede cambiar la ruta de una vida. En el margen, la anotación que olía a tinta de hospital decía lo que ella sola sabía, que en una primavera de hace no tanto tachó una hora que el calendario había borrado y escribió otra para que el papel pudiera dormir tranquilo. La mentira había sido pequeña, útil, humana, pero bajo tierra las mentiras, aunque sirvan, acumulan humedad. Buscó en los bolsillos de su memoria como quien hurga en un cajón de cómoda y encontró el número de cama, el color de la sábana, el sonido de los fuecos en el pasillo cuando el país saltaba por encima de los minutos. No dijo cifras, dijo el nombre que a posteriori habían atribuido al desconocido, y después dijo el que tal vez le correspondía, el que nadie firmó jamás al pie de una foto, el que aquella noche el túnel parecía reclamar con paciencia. Tomó el bolígrafo del maletín, y sobre su propia hoja, escribió sin tachones la hora que no existió, no para devolverla al calendario sino para sacarla del silencio donde se vuelven deuda las pequeñas omisiones. Ató la bufanda de las iniciales a la barandilla de la puerta, no como lazo sino como señal, y el tejido pareció ahuecarse un instante con un peso invisible. El altavoz del fondo, cansado de letanías, exhaló una respiración que sonó a descanso, y en la hornacina el teléfono dejó de ser pozo para convertirse, por un segundo, en tubería clara, corrió por él un susurro que nadie quiso atribuir a milagro y si a trámite concluido. El charco bajo la boquilla de incendios, que había ido agrandando su iris con la obstinación del agua, se quedó quieto, como si hubiera oído una orden. Sara devolvió el bolígrafo al maletín, y con el pulpejo aún manchado de tinta, tocó la palabra responsable al lado del nombre de Mateo, no para pedirle nada, solo para decirle que estaba con él cuando llegara su firma más difícil. Esteban buscó su hoja sin perder de vista el reloj, quizá porque los hombres que han acompañado a los demás en habitaciones pequeñas saben que el tiempo se asienta mejor cuando lo miras de frente. Junto a su nombre había un trazo que parecía cruz y no era bendición, era una suma sin resultado desde una tarde antigua en la que escuchó, con olor a agua estancada, la confesión de un hombre que cargaba con un nombre prestado mientras otro nombre quedaba en la montaña. Había callado por compasión o por miedo a dañar, y ese silencio, tan piadoso en superficie, había entrado aquí con el peso de lo que no se dice en el lugar correcto. Tomó aire como quien se prepara para zambullirse en agua fría y pronunció los dos nombres completos, el del que salió con apodo de animal y el del que, por obra y gracia de papeles flojos, se puso encima un apellido que no le estaba destinado. No los dijo como juez ni como cura, los dijo como vecino que por fin habla en la escalera lo que todos saben y nadie se anima a poner en palabras. Después, sin permiso de ninguna autoridad que no fuera su conciencia, pidió perdón hacia abajo, a la piedra que había guardado el rumor, y hacia arriba, a las cocinas que sin saber vivieron con un apellido cambiado en las tazas. El rosario, al que no había soltado,
se abrió como un collar que por fin encuentra la hebra, y una cuenta pequeña resbaló y fue a caer al borde del charco. No se hundió, quedó ahí, quieta, pegada al agua por una tensión que parecía escrita en otro idioma. En la hornacina, el cuaderno de mantenimiento dejó ver por un instante un renglón nuevo, nítido a pesar del polvo. Mano desconocida había apuntado que la deuda de la hora se paga con nombres completos. Esteban apoyó los dedos en ese renglón y le quedó en la huella una fina tracita de cal, como si la pared lo hubiera tocado de vuelta. No pidió absoluciones ni prometió misas, se sentó, más liviano, y mirando a los demás dijo que ahora sabían por lo menos qué moneda aceptaba el peaje. Aurelio esperó su turno con la calma que no tienen los que hablan mucho, sino los que han movido piezas pesadas sin margen de error. El subrayado junto a su nombre olía a taller viejo y a lápiz de carpintero, recordatorio de una visita a un notario de la capital donde, con la mejor de las intenciones, ayudó a que un apellido tapara el hueco que dejaba un muerto. Lo dijo sin redondear, sin excuses de oficio ni de hambre, porque sabía que las explicaciones, cuando buscan salir limpias, se manchan más. Sacó del bolsillo interior la llave larga que había abierto rejas y candados esa noche y la posó encima de la carpeta como se dejan, al final del turno, las herramientas sobre la mesa. Propuso, con esa voz suya de galería sin eco, que si la llave había servido para atravesar zonas donde no debieron entrar, debía dormir donde nunca la encuentren los caprichosos. Con Mateo abrió de nuevo la reja que daba al pasillo angosto, pasó a la plataforma del drenaje y en la caja de herramientas de la dresina, junto al candado que un rato antes cedió a su voluntad, dejó la llave y cerró con la vuelta completa que se da a lo que de verdad se quiere dejar cerrado. De regreso, tomó su hoja, enderezó con los dedos el borde doblado y escribió, encima de su apellido, el otro apellido que en su día puso en boca ajena, lo escribió no para culpar, sino para devolverlo a su sitio, como se devuelve a la estantería el volumen que alguien colocó en la balda equivocada. El teléfono de la hornacina contestó con un ruido que él conocía de los vestuarios tras un buen arreglo, ese chasquido que hace la válvula cuando por fin sella. En algún punto del túnel, una risa breve, contenida, sonó como la aprobación de quien no da palmadas. Aurelio no miró a nadie buscando consuelo, se frotó las manos, más por costumbre que por frío, y dejó su hoja encima de la pila con una tranquilidad que le había quedado grande durante años. Lucía pidió su papel no con prisa sino con esa determinación blanda con que los maestros abren la mochila para encontrar lo que un niño olvidó. Junto a su nombre había un círculo pequeño, tal vez señal de un bucle que ella, sin querer, vivía desde aquella excursión en la que un alumno se apartó medio metro del sendero y su nombre se le quedó para siempre en el bolsillo. La deuda no era culpa, era promesa no cumplida, la promesa íntima de mirar donde otros no miran para que ninguno vuelva a caer por un descuido. Abrió su cuaderno de tapas duras y arrancó, con cuidado, el billete antiguo de aquella salida, lo dejó junto a la carpeta, como se posa en una mesa un recuerdo que dejó de servir de escudo y puede por fin ser documento. Después miró a Nico, que seguía con los dedos marcando la música del reloj, y le pidió que le prestara los ojos un instante para ver si las iniciales bordadas en la bufanda correspondían a la historia que sobrevolaba sus casas desde que ambos eran niños sin saberlo. El chico, serio como una campana de alba, acercó el tejido a la luz del carrito y leyó despacio la primera letra, después la segunda, luego la tercera. Dijo que en su cocina esas 3 letras habían estado siempre escondidas en una foto, que su abuela las repetía antes de regar las plantas como si fueran una contraseña, y que nunca preguntó para no quitarle a la anciana la ilusión de guardar sola un secreto. Lucía entendió entonces que su trabajo esa noche era sencillo y enorme, enseñar a leer. Llevó la bufanda hasta el respaldo donde había dormido, la alisó con la palma y la dejó ahí, no como objeto perdido hallado, sino como frase de vuelta al párrafo al que pertenece. En el altavoz del fondo, las palabras de mantenimiento se enhebraron un instante con una voz de patio de escuela, alguien pasó lista con apellidos completos y psicología de patio, y al llegar al de la bufanda dijo presente con la rotundidad de quien ya no duda de dónde sentarse. Nico, que hasta entonces había sido encargo de contar compases y testigo de adultos reparando su propia ortografía, buscó su hoja en la carpeta y la encontró última, con la esquina doblada hacia adentro como si quisiera esconderse. La marca junto a su nombre era una simple rayita, el trazo indeciso con que se subrayan dudas en los trabajos a medio hacer. Su deuda parecía no corresponder a culpas viejas sino a la cobardía natural de quien a veces elige el atajo del silencio en casa para no remover retratos. Desdobló la esquina, leyó su apellido junto al de su madre, y debajo, con una letra apretada, la indicación de un objeto que debía regresar, la bufanda de las iniciales. Miró a Lucía,
miró a Sara, miró a la figura que aún sostenía la barandilla con la paciencia de los que han trabajado turnos largos, y con una madurez que le cayó encima como un abrigo listo, dijo que aquella prenda había dormido durante años en un cajón por miedo a preguntar, que él la tomó para sentir cerca un olor a casa, y que ahora la devolvía al asiento de quien la llevó antes de que el mundo le cambiara el nombre. No pidió disculpas como los niños que esperan castigo, habló como un hombre que entiende las herencias invisibles. Colocó la bufanda exactamente en el pliegue donde el tejido recordaba mejor, y al hacerlo el triángulo del arcén parpadeó fuera de compás una sola vez, como si alguien desde la boca del túnel hubiera asentido con la barbilla. El móvil de Nico vibró sin cobertura, un impulso mudo que no era mensaje y sí la promesa de que, cuando volvieran a tener mundo, habría conversación en su cocina. Cerró su hoja con la mano encima como quien sella con calor un sobre, y volvió a contar los golpes del reloj, ahora con una seguridad nueva en la voz. El motor del autobús carraspeó con seriedad, como los viejos que se aclaran para decir algo que importa. Aún quedaban nombres en la carpeta, de los otros pasajeros que los miraban en silencio con la misma mezcla de recelo y deseo de alivio, aún quedaba la firma que había de poner Mateo delante de la palabra responsable. El túnel, paciente como una notaría abierta más allá de su horario, esperó sin apremio. Y en el hueco de esa espera, la nieve que lamía la entrada pareció cambiar de grano, menos hostil, como si fuera, por fin, nieve a secas y no un muro. Los otros pasajeros, que hasta entonces habían sido ojos húmedos y manos en los bolsillos, se acercaron a la carpeta como quien se asoma a un río para verse la cara. No buscaron heroísmos, solo pequeños ajustes que el túnel parecía aceptar como si fuesen tuercas en su sitio. Una mujer de abrigo claro devolvió al respaldo un billete arrugado que llevaba años como marcador en una novela de kiosco y dijo, sin decir, que aquel viaje inconcluso no era suyo. Un hombre de manos muy limpias sacó del forro de la chaqueta una medalla sin cadena, la dejó sobre el maletín y se la adjudicó a un apellido que no pronunciaba desde que cambió de fábrica. Una pareja que hablaba bajo retiró 2 asientos hacia atrás una mochila prestada que había ocupado, por costumbre, un hueco que pertenecía a otro. Al recolocarla, el pasillo ganó una anchura mínima, suficiente para que el aire recorriera el bus sin tropezar. Cada gesto minúsculo produjo un efecto visible, el altavoz abandonó su carraspera y se limitó a ser caja muda, el charco bajo la boquilla dejó de insistir en agrandar su ojo, el teléfono de la hornacina, ya sin ectoplasmas de oficina, respiró como respiran las tuberías cuando el agua encuentra la pendiente. La figura, quieta junto a la puerta, no reclamó nada, asentía con la barbilla cada vez que un objeto regresaba a su lugar, y en ese asentimiento había una contabilidad exacta, no de fantasmas, sino de pertenencias. Lucía, que sabía leer el ánimo de un aula por los estuches y los silencios, comprendió que el túnel era un maestro severo de orden y nominación. Aurelio, con la llave ya entregada a su descanso, miró el reloj esperando el golpe que homologara todos esos remiendos. No llegó aún. Faltaba una firma que no admitía sustitutos. Y esa ausencia, más que el frío, mantuvo al autobús suspendido en un aliento que parecía eterno. Mateo abrió su hoja como se abre una puerta que lleva demasiado tiempo hinchada por la humedad. Arriba, junto a su nombre propio, estaba escrito el diminutivo con que lo llamaban al bajar al patio con balón, el que se pegó a la adolescencia como una etiqueta que no sale ni con agua caliente. Al lado, en letras más recientes, la palabra que había ido flotando toda la noche hasta posarse en su regazo, responsable. No era una acusación ni una medalla, era un oficio. Debajo, una línea punteada atravesaba la franja de la hora ausente, un puente dibujado entre los dos bordes del hueco como si alguien hubiera trazado a lápiz la pasarela por donde cruzan los que no caben en el calendario. Leyó la indicación sin necesidad de mover los labios, firmar el salto para que el salto deje de pedir firmas. Cerró los ojos un momento y vio su calle de niño, la persiana de la panadería con celo en los extremos, la voz de su madre llamándolo con el mismo pequeño apodo que el túnel se había permitido pronunciar. Cuando los abrió, buscó una tinta que no borre y encontró, en el fondo del maletín, un bolígrafo gordo, casi feo, con la presión justa que exigen los papeles que cuentan. Estampó primero su nombre entero, no el del patio, el que figura en la primera página de los documentos, despacio, con cada letra afirmada como quien atornilla una placa en pared viva. Después, sobre el diminutivo, no trazó una tacha humillante, dibujó un arco, una suerte de puente idéntico al de la línea punteada, dejándolo visible pero cruzado, como se cruzan los ríos con los ojos cuando ya no se temen. A continuación, y sin que nadie se lo dictara, firmó dentro del hueco de la hora inexistente,
justo en el borde donde el papel se volvía aire, la pluma rozó el vacío y aún así dejó tinta, una impronta que no manchó, que más bien secó algo. En el reloj, la aguja respiró con audible pudor, el cristal sudó hacia afuera en lugar de hacia adentro, y el altavoz no dijo nada, que era lo que más hacía falta. La figura, entonces, dejó por fin el pasamanos y apoyó su palma en el hombro de Mateo con un peso sencillo, ni bendición ni carga, el peso exacto de un compañero al que por fin le han devuelto el turno. Sara vio la piel contra la tela y supo que aquello era el cierre, no el prodigio. Esteban, con el rosario tibio en la mano, pensó que hay sacramentos que no llevan agua ni aceite, llevan tinta y nombre. El efecto no se pareció a los milagros que se cuentan en sobremesa, se pareció a la lógica cuando por fin gobierna. El generador, allá atrás, adoptó el timbre de los motores que han encontrado su régimen, la dresina, obediente, retrocedió hasta su cuna y apagó la lámpara con el orgullo discreto del útil bien guardado, el teléfono de la hornacina, que había sido pozo, dejó sonar un timbre viejo y corto que nadie necesitó contestar para entender que la línea estaba restituida. La bufanda, atada a la barandilla, no voló ni se deshizo, simplemente dejó de oler a cajón y empezó a oler a abrigo. El aire que venía de la boca del túnel cambió de sabor, menos hierro, más nieve. El triángulo del arcén, que había estado respirando por todos, devolvió el pulso a un compás de carretera. En la carpeta, bajo las hojas resueltas, apareció un papel que nadie había visto, más estrecho, casi una tira, enumeraba, sin nombres, pendientes menudos que no pertenecían a un solo pasajero sino al conjunto, esas deudas sin dueño que hacen de una comunidad un enjambre inquieto. Decía, con letra de taller, que el valle arrastraba la costumbre de abreviar apellidos en los documentos para que pasaran por puertas que nadie se atrevía a ensanchar, que los cambios de turno habían servido a veces para esconder dolores, que se había aceptado durante demasiado tiempo la disciplina de no mirar hacia adentro mientras se miraba con orgullo hacia afuera. No reclamaba expiaciones, sugería mantenimiento, revisar cada primavera las placas de nombres en los portales, pronunciar enteros a los muertos al brindar, preguntar en la cocina por las 3 iniciales de los bordados antes de que se pierdan los retales. Lucía lo copió en su cuaderno como se copian ejercicios de caligrafía que corrigen la postura de la mano. Nico, sin que nadie se lo ordenara, sacó una foto del papel, esta vez sí tomada por él, y prometió, en el interior de su cabeza, leer en voz alta las iniciales de la foto de su abuela cuando el mundo recuperara el teléfono. Aurelio, al recoger el maletín ya liviano, encontró pegada al fondo una tarjeta tosca con una sola palabra grabada a golpe, entrega. La guardó no como trofeo sino como recordatorio de oficio. Mateo giró la llave del autobús y el motor no rugió ni cantó, aceptó. El reloj avanzó lo suficiente para que el tic volviera a ser idioma. Y, sin embargo, justo cuando la paz parecía disponible, la carpeta dejó caer un último recorte, una esquina antigua con una fecha de primavera y una línea breve, todavía queda un asiento que no sabe su nombre. Alguien en la fila del fondo se removió con ese gesto mínimo de los que acaban de recordar algo que preferían no recordar. La nieve en la entrada, ya sin oficio de muro, siguió cayendo como lo que es, agua paciente bajo luz fría. El túnel, satisfecho por ahora, abrió la puerta del mundo un poco más. Y la noche, sin avisar, pidió que siguieran. El motor aceptó el mundo, pero el mundo aún dudaba, como si la nieve en la boca del túnel prefiriera seguir siendo muro un rato más. La luz del techo recuperó su pulso humilde, y sin embargo, un único piloto rojo, pequeño como una astilla, quedó titilando en el panel delantero del autobús con una obstinación que no pertenecía a la mecánica, figuraba un dibujo esquemático de los asientos, y en el fondo del esquema, un rectángulo parpadeaba con un rótulo mínimo que decía sin nombre. Mateo golpeó con los nudillos el plástico por manía, no para arreglar nada, y el piloto respondió con un parpadeo más lento, como si escuchara. Sobre la carpeta, el recorte viejo que había avisado del asiento que no sabía cómo llamarse se alisó sin que nadie lo tocara y dejó ver el borde de una fotografía pegada al reverso, no era un rostro sino una fila de respaldos en blanco y negro, igual que la del autobús, con un hueco que parecía más oscuro por pura terquedad de tinta. La dresina, ya en su cuna, hizo sonar una vibración breve, casi animal, y el teléfono de la hornacina lanzó un timbrazo que fue más metáfora que llamada. El reloj de la bóveda siguió convaleciente hacia su compás, pero el cristal sudó una gota hacia afuera, clara como una sílaba que se prepara. Lucía, que había aprendido esa noche que la palabra correcta abre compuertas que no están en los planos, levantó la vista del plano de asientos y recorrió con ojos de maestra el pasillo como quien pasa lista mirando pupitres.
Vio mantas, bolsos, la bufanda anudada a la barandilla con su destino ya devuelto, la mano de Esteban abierta sobre las cuentas, el perfil de Aurelio vigilando el reloj, el brillo serio en los ojos de Nico. En la última fila, junto a la ventanilla que sudaba frío, una mujer de abrigo claro sostenía un sobre con sello gomoso de notaría y los dedos hundidos en el papel como si temiera que el viento se lo arrebatara antes de tiempo. La mujer de abrigo claro no había dicho palabra en toda la noche, y cuando abrió la boca, la voz le salió con ese grano de las cocinas donde se ha llorado sin testigos. Dijo que no subió a este autobús por casualidad, que el temporal la había empujado a tomar una ruta que había esquivado durante años por miedo a que la piedra tuviera memoria mejor que la suya. Del sobre sacó 3 papeles sujetos por un clip oxidado, un ramillete de burocracia cansada, un certificado de nacimiento con una hora que el país nunca vivió, una fe de vida que alguien selló en primavera con apuro y una carta manuscrita, vieja pero no amarilla, escrita por una mujer que firmaba con las mismas 3 iniciales bordadas en la bufanda. En la carta una hermana le pedía a otra que guardara un secreto bueno para un niño y malo para el apellido, que dejara en manos de cualquiera menos de la montaña el destino de ese crío que se iba a criar sin padre reconocido y con padre verdadero que juraba su nombre en galerías donde el polvo entraba en los ojos como un sacramento. Dijo el apellido con todo su peso, sin apodos ni rebajas de bar, y al pronunciarlo el altavoz del fondo no carraspeó, se calló por respeto. Añadió, casi en un hilo, que aquel padre era el mismo nombre que la Dresina había traído en su etiqueta, el mismo que había firmado con letra dudosa en el maletín, el que esta noche había subido un pie mojado al escalón. Sara miró la bufanda como si pudiera volver a leer sus letras sin ojos y Esteban apretó el rosario sin rezarlo, solo por no dejarle caer. La mujer dijo que el niño creció con otro apellido para no heredar deudas ni la condena de ser tema de sobremesa, y que ella había sostenido ese arreglo como se sostiene una puerta con el hombro para que no entre el frío. Ahora, al ver la luz roja en el panel, entendía que el túnel no quería chismes ni castigos, quería nominar bien lo que era suyo y devolver el resto al mundo. En el cuaderno de mantenimiento, como para subrayarla, se formó en el polvo un trazo oblicuo que nadie hizo, un acento sobre la palabra nombre. Nico dejó de contar los tics por primera vez en rato largo y se quedó mirando a la mujer como se mira una fotografía que de pronto se reconoce. Dijo despacio que en casa de su abuela había una foto en blanco y negro con una ventana que sudaba igual y una bufanda idéntica sobre un respaldo, que su abuela cada mañana regaba las plantas pronunciando 3 letras bajito, y que él pensó siempre que era una manía de mujer que ha visto demasiados inviernos en la misma mesa. Acercó el tejido al fogonazo humilde de la lámpara del carrito y leyó las iniciales como si descifrara por fin un idioma que llevaba años en la punta de la lengua. Las dijo completas, sin vergüenza, sin risa, y al hacerlo el piloto rojo del panel tardó un compás en volver a parpadear, como si hubiera escuchado algo que merecía su pausa. Lucía le pidió que añadiera su nombre entero, el que figura en su carne de identidad, y luego, detrás de ese, que pronunciara el apellido que dormía en la carta de la mujer de abrigo claro. Cuando el chico juntó los dos, el propio aire pareció tener más aliento, igual que las canciones cuando pasan del estribillo al puente y ya no es un coro, es la frase que sostiene. Aurelio, con ojos de taller, comprendió que el asiento al fondo no era de fantasma sino de herencia, había quedado sin nombre porque, por amor o por miedo, se le había negado el suyo en voz alta. Esteban asentó sin autoridad, como vecino, y dijo muy quedo que hay bautizos que no admiten pila ni vela, solo palabra con el timbre justo. La mujer de abrigo claro ahuecó el sobre en su regazo, y en un gesto antiguo, besó los 3 papeles como se besan los billetes de tren que por fin llevan a donde uno quería ir desde hace años. El reloj de la bóveda dejó oír un golpe limpio que no avanzaba la aguja pero alineaba el ánimo. La figura que había esperado junto a la barandilla caminó 2 pasos hacia la fila del fondo, no con solemnidad de milagro sino con la naturalidad de quien entra en una cocina donde huele a caldo. Puso la palma en el respaldo del asiento que parpadeaba en el panel, apoyó la otra sobre el marco de la ventanilla y se quedó allí, como si tanteara el ajuste. Mateo abrió el maletín una vez más y, bajo la carpeta, encontró una hoja que ninguno había visto, más gruesa, con una solapa rúbrica en seco, depositario del nombre cuando la hora salte. No tenía casillas múltiples, tenía una línea, y al pie el dibujo diminuto de un puente como el que él había trazado sobre su diminutivo. Miró a Nico y alzó el bolígrafo gordo con un gesto que no preguntaba, ofrecía. El chico tragó saliva, estiró la mano con la seriedad con que se recibe una llave de casa, y escribió con pulso de primer día su nombre entero seguido del apellido que hasta hacía un minuto había sido secreto de cocina. No tembló, más allá del temblor que da asumir de golpe un peso liviano.
La mujer de abrigo claro tapó la boca un instante con las yemas y no lloró, sopló hacia adentro como hacen las abuelas cuando soplan las migas de una mesa para que no caigan al suelo. El panel añadió, casi con pudor, un cuadradito en el plano de asientos con el apellido recién escrito. El piloto rojo dejó de intermitir y se quedó fijo un segundo antes de apagarse. La dresina vibró, apenas una nota, y el teléfono emitió el clic seco de una línea que se cuelga después de una noticia buena. Sara apoyó la bufanda, ahora con nombre, en el hombro del chico, y la tela adoptó la forma como lo hacen las cosas que regresan al cuerpo que las merece. Esteban dijo presente en voz alta, no por él, por la lista completa de la noche. El túnel parecía dispuesto, al fin, a devolverlos a la nieve verdadera. La presión del aire cambió de modo que los oídos pidieron un trago para acomodarse, los pilotos verdes del panel de ventilación dejaron de titilar y se quedaron constantes, la humedad retiró su mano del charco bajo la boquilla. Mateo volvió al asiento del conductor, que ya no le rozó el hombro con el apodo sino con su nombre de documentos, y se ató el cinturón como quien cierra una etapa. Quiso arrancar sin hablar, pero aprendió ya que la palabra justa ordena mejor que el pedal, así que dijo en voz adecuada que iban a retroceder hasta el anillo de cruce y a esperar a que los técnicos despejaran el labio de la entrada. En ese decir se oyó una segunda voz, no pegada a ninguna garganta sino pegada a la chapa, una voz de sistema que anunciaba con cortesía férrea una maniobra de contraflujo. La figura asintió sin exigir que la vieran, y con un gesto de oficio, colocó sus dedos grandes en el marco de la caja de estaciones como quien comprueba el apriete de una brida. La muesca de en medio, la estación sin palabra, brilló apenas, como un ojo que se queda abierto un instante antes de dormir. Lucía se repartió con Sara los asientos de pasillo para vigilar que nadie quedara sin apoyo en la curva, y Aurelio bajó a la hornacina a mirar que la línea estuviera limpia de alarmas, por costumbre de no dejar tornillo suelto. Esteban caminó hasta la puerta trasera y apoyó la palma en el cristal como quien bendice sin rito, solo con piel. Nico volvió a su compás, ya no por mandato de profesora sino por ganas de guardar el ritmo del mundo tal y como ahora lo entendía. La dirección respondió a Mateo con docilidad, y cuando soltó el freno, el autobús se movió con ese respeto que tienen los animales grandes cuando atraviesan un establo de noche. El primer metro se hizo con prudencia y el segundo con alivio, hasta que una vibración profunda, lateral, corrió por la bóveda como un trueno que se ha quedado sin cielo. No fue el túnel, fue la montaña sacudiéndose la bufanda. Un latigazo de aire coló un polvo blanquísimo desde la boca, señal de que una lengua de nieve acababa de sentarse sobre el labio de piedra. La copia obediente de esa vibración recorrió el pavimento con un bache que no estaba antes, un escalón de hielo recién parido. Mateo apuntó al nicho de cruce sabiendo que ahora era refugio y no simple formalidad de tráfico, y el motor aguantó con nobleza. A medio avance, una luz apareció al fondo contraria a la marcha, dos ojos amarillos donde no deberían, al nivel del suelo, pegados a la curva. Por un instante fueron amenaza y luego leyeron su intención como espejo, era una pala quitanieves adentrada a tientas por el extremo opuesto, una fiera dócil buscando la lengua de hielo. El altavoz, sin consignas de mantenimiento ya, dejó pasar la voz de alguien con acento de valle que solicitaba paso alterno con un tono de café de madrugada. La noche, al parecer, había decidido que también a los vivos les tocaba coordinarse. Mateo clavó el freno donde debía, encajó la marcha como se encajan los cubiertos en su cajón y preparó la maniobra para dejar hueco en la ensenada, entendió, con una claridad limpia, que la parte de fantasmas ya había cobrado, y que lo que venía era puro oficio de carretera bajo roca. La figura apoyó una última vez la palma en el respaldo del asiento del fondo, como quien le da un último toque a una mesa bien puesta, y giró la cabeza hacia el reloj con un gesto que parecía un adiós sin dramatismo. La aguja, obediente al mundo por fin, se dispuso para el siguiente golpe. La pala lanzó un bocinazo que sonó a saludo entre conocidos más que a aviso de hierro. El autobús respiró como respiran los que han terminado un trabajo largo y ya piensan en llegar. La pala avanzó con un rugido bajo que vibró en las costillas del túnel y dejó en la pared una estela de nieve pulverizada, como harina de un obrador en madrugada. Mateo metió el morro del autobús en la ensenada técnica y sintió, en la columna vertebral del vehículo, el alivio de las cosas grandes cuando encuentran hueco. Por la emisora del quitanieves entró una voz de sexo desconocido y acento de valle que pedía paso con cortesía de oficio, no era una orden, era la gramática de quienes se entienden sin verse. Mateo respondió con la misma economía, al soltar el botón, el silencio volvió con el peso justo. Sara recorrió de nuevo el pasillo, una mirada al color de labios, otra a los hombros, una mano en la manta que resbalaba,
su calma tejía un tejido nuevo por encima de los asientos, más cálido que cualquier calefacción. Lucía repartió instrucciones pequeñas que sonaban a clase de educación física en día de lluvia, que los pies al firme, que la espalda contra el respaldo, que el mundo no pesa tanto si cada uno le ofrece una superficie. Esteban se quedó de pie junto a la puerta trasera con la palma apoyada en el cristal, un gesto que no bendecía nada y, sin embargo, parecía garantizarlo. Aurelio, medio cuerpo en la hornacina, comprobó con oído de galería que ningún relé se empeñara en contar historias cuando lo que tocaba era obedecer a los vivos. En el frontal, la muesca sin palabra entre invierno y verano dejó escapar un destello cansado, como quien guiña para despedirse. La figura se acercó despacio al panel, asentó con la barbilla y rozó con los nudillos el metal, una despedida que no era humana ni milagrosa, era de taller, bien trabajado. El reloj de la bóveda, ya sin caprichos, preparó su golpe con la dignidad de las piezas antiguas que regresan a su lógica. El quitanieves asomó al fin su hocico amarillo, rozó el borde de la ensenada y lanzó un bocinazo seco, el aire se comprimió un segundo y luego se abrió, igual que las puertas automáticas cuando reconocen a quien llega. El cruce fue una danza breve en pasillo estrecho. La pala inclinó un hombro de hierro, el autobús contuvo la respiración, y en la zona donde el pavimento se había abombado con hielo joven, la curva reclamó un pulso firme. Mateo soltó y apretó con esa sabiduría que no cabe en manual, y el vehículo obedeció con docilidad de buey. Por la ventanilla, la cuchilla dejó un dibujo de limpieza que parecía una página recién borrada. Detrás de ese trazo limpio, el túnel fue cediendo su humedad al aire hasta volverse más piedra que caverna. En mitad de la maniobra, el asiento del fondo, el del plano que ya mostraba nombre, vibró una sola vez, apenas una onda, como si el tejido se acordara de otro peso. La figura caminó hacia allí, no para sentarse sino para apoyar la palma en el respaldo una última vez, y en esa postura cabeceó, igual que los viejos cuando ven la mesa puesta y entienden que ya no hace falta arrimar la silla. Nico lo miró sin miedo, en los ojos llevaba ahora, junto al brillo adolescente, el peso ligero de quien pertenece a una frase completa. La bufanda en su hombro respiró con él y ya no olía a cajón, olía a lana. La dresina, recogida en su cuna, dejó un zumbido tan leve que solo lo oyen los que han pasado años escuchando máquinas dormidas. El teléfono de la hornacina, cansado de deberes nocturnos, rindió un clic de oficina que despide con puntualidad. Lucía se dio permiso para sonreír apenas, de esa manera en que sonríen los maestros cuando el alumno pasa por fin al renglón de abajo sin pisarlo. Esteban murmuró el nombre completo que había aprendido a decir entero y, al hacerlo, no pidió nada, confirmó. La pala, concluido su saludo, reculó hacia la boca, levantando a su paso un aire frío que sabía, por fin, a exterior. Quedó el tramo de regreso hasta la entrada como un pasillo recién fregado, claro, práctico, sin fantasmas. Mateo enderezó el autobús, metió primera con un gesto que tenía algo de firma y dejó que el motor empujara con paciencia. A cada metro, el reloj recuperaba un tic más parecido al de las cocinas que al de las salas de máquinas. A cada tic, los móviles tanteaban una barra de cobertura que subía medio aliento y retrocedía por simple timidez. Cuando la luz del exterior entró, no fue como una revelación sino como una mañana que llega sin preguntar si dormiste bien. La nieve lamía la boca del túnel con lengua limpia, y al fondo, dos destellos azules sin sirena dejaban caer su parpadeo sobre un guardia con gorro de lana que se frotaba las manos. No hubo aspavientos, el mundo se colocaba solo en su sitio, como una silla empujada al borde de la mesa. Mateo detuvo el autobús donde la señal manda y, antes de abrir la puerta, miró de reojo el panel de estaciones. La muesca de en medio, la estación sin palabra, no brillaba ya, quedaba ahí como un diente limado, memoria de una herramienta. La figura, en el pasillo, se detuvo al lado del conductor. No pidió gracias, no exigió memoria, apoyó los nudillos una sola vez en el marco del frontal, y en ese golpe mínimo, dejó la exactitud de un turno concluido. El cristal del reloj sudó por última vez hacia afuera y el golpe siguiente llegó con puntualidad de calendario. Sara apretó la carpeta del maletín contra el pecho, al hacerlo, encontró pegada a la tapa una tira estrecha de cartón que ninguno había visto, revisión de primavera, placas y nombres en portal y puente. Lucía la leyó en alto con voz de asamblea escolar, y el valle entero pareció inclinar la cabeza en la imaginación de todos. Nico, antes de bajar, tecleó en su móvil el apellido nuevo junto al suyo, no para publicarlo, solo para ver cómo ocupaba pantalla. Esteban guardó el rosario sin héroes. Aurelio, al bajar el primer escalón, estiró la espalda como los que han terminado el tajo y van a por café.
Afuera, la pala esperaba para escoltarlos hasta la curva. El túnel, a sus espaldas, quedó respirando a compás, como una bestia grande a la que por fin le han devuelto el sueño. Y en la noche que todavía era noche, pero menos, el maletín cerró su bisagra con un sonido sin misterio que, sin embargo, prometía otro capítulo. El exterior no fue un triunfo, fue un suelo. La pala abrió camino como un buey paciente y el autobús salió del vientre de la montaña con un suspiro que nadie se atrevió a celebrar en alto. La ventisca ya no era pared, era paisaje, y los destellos azules se quedaban al margen, haciendo su oficio de luz sin preguntas. Un guardia con gorro de lana subió 2 escalones y, sin retórica, quiso saber si había heridos, si alguien necesitaba oxígeno, si el motor olía raro. Mateo asentía y negaba con la economía de los que acaban de volver al idioma de las cosas. Sara dijo 2 nombres para control y pidió una manta más para una mujer de abrigo claro que tiritaba por fin de cansancio y no de miedo. En la boca, el reloj redondo del túnel, que había sido juez, ahora parecía un vecino que asiente desde la ventana. La figura se quedó 1 metro por detrás del guardia, a la sombra de la puerta, como si supiera que su presencia no se explica en papeles. Lucía se adelantó con la carpeta del maletín pegada al pecho y con voz de maestra que escribe en el parte lo justo, entregó al guardia una síntesis que no mencionaba fantasmas y sí procedimientos, corte de energía, galería de servicio, salida coordinada, un asiento al que ya no le faltaba nombre. El guardia, agradecido de no tener que discutir con lo invisible, preguntó si había alguna documentación que hubiera de ir a la oficina de carreteras. Aurelio ofreció la tarjeta tosca con una sola palabra grabada a golpe: entrega. El hombre la giró entre los dedos, la guardó con cuidado y dijo que esas cosas, aunque parezcan detalle, en las mesas hacen su peso. Esteban bajó con el rosario en el bolsillo, sin héroe, y saludó al aire como se saluda al vecino cuando se lo cruza a horas en que el barrio todavía no es barrio. Nico, que ahora ocupaba su apellido como se ocupa una silla propia, tecleó en el móvil un mensaje para su abuela y lo dejó sin enviar, como se deja una carta en la repisa hasta que el cartero vuelva a hacer ruido en el portal. Les acompañaron hasta el pueblo en caravana pequeña, el quitanieves abriendo, el autobús detrás, un todoterreno de mantenimiento cerrando el cortejo. La carretera, recién peinada, parecía una frase corregida. Entraron en la plaza con la prudencia de quienes no quieren despertar a los que se han dormido. El bar de la esquina tenía una luz amarilla insistente, promesa de caldo y pan. Dentro olía a metal caliente y a café que fue recalentado una vez de más, el olor exacto de las primeras horas. Sentaron a los pasajeros en mesas de fórmica, la mujer del abrigo claro abrió el sobre de notaría una vez más y lo cerró sin leer, igual que se mira varias veces la puerta de casa al salir para asegurarse de que está cerrada. En una pared, sobre los cuadros de fútbol de otras décadas, había placas pequeñas con nombres de vecinos caídos en oficios de montaña. Algunos apellidos estaban abreviados, un guiño de familiaridad que de pronto pareció pereza. Lucía se acercó y comprobó, como quien recuenta lápices, que faltaban tildes, que sobraban comillas, que un nombre no merecía su diminutivo ya. Sara, con el bol sostenido entre manos, pensó que la revisión de primavera no era un invento, era una manera de llamar a lo que un valle debe hacerse a sí mismo cuando el hielo se retira. El dueño del bar, con delantal a cuadros y mirada de quien ha oído historias sin pedírselas, preguntó si había que llamar a un notario. Aurelio dijo que, de momento, bastaba con un rotulador y el permiso de todos. El quitanieves, fuera, reposaba como perro cansado al lado de un portal donde un reloj de cocina marcaba la hora exacta de la sopa. En la mesa, el maletín cerrado tenía el peso justo de un libro leído. Al clarear, cuando la nieve se rindió a un gris honrado, el ayuntamiento abrió su puerta como un pecho que cede. Un funcionario con bufanda de lana se frotó las manos ante el radiador y escuchó la relación de hechos con la cara de quien está acostumbrado a traducir emociones en formularios. La mujer del abrigo claro pronunció apellidos sin tartamudeo, Nico dijo el suyo seguido del recién recuperado, y el bolígrafo del funcionario, que empezó a escribir con timidez, terminó por decidirse a trazar las letras como se traza una carretera. Esteban pidió un certificar sin prisas, uno que se pueda enmarcar sin que tiemble el marco, no quería firmas a toda carrera, quería nombres que pudieran pronunciarse al brindar. Sara aportó su informe con la precisión que conviene al papel que luego pasará por manos que no conocen los rostros, no se excusó por su tachón de primavera pasada, lo incorporó como parte del relato, y al hacerlo la culpa dejó de ser cuchillo y pasó a ser herramienta.
Mateo firmó un acta improvisada donde se consignaba el incidente y su resolución, y en el margen, donde el funcionario iba a poner un alias, él puso un puente diminuto, y el funcionario, después de alzar una ceja, lo dejó. Lucía, que había pasado por tantas listas que ya no creía en los milagros de la ortografía, se permitió corregir con lápiz un par de acentos. Nadie se ofendió. El quitanieves, al pasar frente al ayuntamiento camino del depósito, dejó un surco limpio frente a la escalinata, como si subrayara el párrafo. Volvieron al túnel a pie, un grupo pequeño, como se vuelve a una aula después del recreo para recoger un cuaderno olvidado. El guardia abrochó su gorro, el funcionario llevó las carpetas en un sobre con el escudo municipal, Sara guardó en el bolsillo la tira de cartón de la revisión de primavera, y Nico, con la bufanda ya suya sobre el cuello, caminó mirando el suelo como hacen los que están aprendiendo a medir la tierra a pasos. A la entrada, el reloj había recuperado su naturalidad implacable, cada golpe se parecía al anterior y eso, por fin, era un consuelo. El triángulo reflectante, que había respirado por todos, descansaba apagado sobre la cuneta como un pulmón satisfecho. Mateo se acercó a la hornacina de mantenimiento y pasó la mano por el cuaderno, donde ayer había polvo, hoy había un renglón que seguía estando, pero menos urgente, deuda saldada con nombres enteros. Esteban tocó la pintura descascarillada de la puerta y reconoció, debajo, la cruz corta del pulgar minero, la borrosa, la antigua, como una firma que el Valle siempre supo leer sin acordarse de quien la escribió primero. Aurelio le guiñó al candado de la caja de herramientas de la dresina, ahora cerrada para dormir, y le prometió en voz baja que no volvería a abrirla por capricho. Lucía alzó la vista al reloj como quien controla la hora de volver a clase y dijo que el próximo equinoccio, cuando el país salte esa hora por burocracia de soles, ellos estarían en el puente del río con un bote de pintura y una lista de apellidos completos. Nadie se rió. En la pared, un único hilo de humedad recorría el arco como un pelo sobre la frente de un niño que ha corrido, el túnel estaba vivo, pero ya no pedía. El autobús, con el motor tibio, esperó como un animal fiel bajo la nieve que amainaba. Los demás pasajeros, a los que el relato había ido callando por decoro, empezaron a hablar entre sí, a descubrir que compartían calles, taxistas, mecánicos, vecinas que prestan sal, cicatrices de oficio. Una mujer se acercó a la placa de los caídos del bar y señaló con la uña que su abuelo había perdido una tilde desde antes de que ella naciera, el dueño le alcanzó un rotulador indeleble sin hacer discurso. Un chico joven dijo que en su portal el rótulo con los buzones mezclaba dos letras de su apellido, una broma de pintor, y prometió que al salir del turno de tarde lo iba a arreglar con cinta de carrocero y luego con pintura. El funcionario, que había vuelto al mostrador a por un sello, sonrió sin enseñarlo mucho, como los que están satisfechos de una faena invisible. Sara, sentada al lado de la mujer de abrigo claro, le preguntó si quería que fueran juntas a contarle a la abuela, ella dijo que sí, que con dos voces el secreto pesaba menos en el aire. Esteban pidió café corto, sin heroísmo. Nico cambió la foto del fondo de pantalla, dejó de ser un videojuego y pasó a ser la ventana de la última fila con la bufanda sobre el respaldo, como para acordarse de que hay batallas que no necesitan dragones. Mateo, antes de girar la llave, pasó la vista por el frontal de estaciones, invierno y verano en su sitio, y la muesca en medio como una cicatriz honesta. Acarició el borde con el pulgar, no para invocar nada, solo por hábito de quien verifica que la herramienta duerme bien guardada. La figura, en el pasillo, esperó a que terminara ese gesto. No olía a frío ni a ropa vieja, olía a aire, como huelen los lugares cuando ya son simplemente lugares. Cuando el guardia dio por buenos los papeles y el frío dejó de meterse por los puños, el autobús volvió a ser lo que sabe, una promesa de camino. Mateo se sentó y, antes de girar la llave, miró por última vez la bóveda que los había tenido en clase, no buscó señales, solo quiso memorizar la calma. La figura permanecía de pie junto a la puerta como un operario que se retrasa un segundo para comprobar que nada quede suelto. Al inclinar la cabeza hacia el pasamanos, el metal devolvió una vibración muy leve, ese idioma de taller que dice bastante con casi nada. Sara se acercó, y en voz que no pretendía oír nadie más, agradeció sin adornos. La figura no respondió con palabras, posó la palma sobre la bufanda que colgaba del cuello de Nico. Al retirarla, el tejido conservó un calor mínimo, suficiente para saber que el aire, a veces, también acaricia. Esteban, desde la mitad del pasillo, dijo el nombre entero que había aprendido a pronunciar esa noche y el eco no repitió nada, no había ya deudas que subrayar. Aurelio levantó una ceja hacia la hornacina como quien interroga si todo está apretado, y el silencio le contestó con solvencia.
Lucía cerró el maletín con el gesto exacto con que se cierra un libro antes de prestarlo, y Nico, que había sostenido el compás del reloj largo rato, dijo para sí que a partir de ahora contaría también los silencios, porque en ellos se escriben los nombres completos. Mateo arrancó y el motor respondió con la pereza digna de las máquinas que se saben necesarias. Cuando la pala dio el visto bueno con su hocico amarillo, el autobús avanzó. Al pasar por la línea donde la muesca sin palabra había brillado, una corriente de aire les rozó los tobillos como un gato que se despide sin prometer nada. Los pueblos siguientes aparecieron con sus luces de cocina encendidas y su manera de madrugar que no admite tragedias. En la primera parada, un hombre bajó con cuidado una caja de pastas que había protegido toda la noche como si fuera un animal. Al pisar la acera, se la ofreció al conductor del quitanieves sin justificar el gesto. En la segunda, una mujer levantó la vista hacia el cielo y dijo que olía a pan reciente, y el panadero, que ya estaba en la puerta, confirmó con la barbilla que así era, que el horno había sonado como suena cuando no hay temores colándose por la campana. La mujer del abrigo claro llamó por teléfono desde el portal de su hermana, y sin llorar, dijo 3 apellidos seguidos para que en la casa se acomodaran las fotos. Del otro lado, una risa vieja prometió sacar del cajón un marco que llevaba años esperando su turno. Esteban entró a la parroquia por la puerta lateral, la de los que prefieren no hacer ruido, y se sentó un instante sin oficio ni texto, no pidió permiso para nada, solo pronunció, con ritmo de lista, los nombres que supo mal dichos durante demasiado tiempo. Sara llegó al hospital antes de que el turno amaneciera del todo y dejó, en la bandeja donde duermen los informes, una nota breve que rectificaba un tachón de primavera. Al cerrar la puerta de su taquilla, la cerradura sonó como suenan las cosas cuando encajan por fin. Aurelio cruzó frente al taller de su amigo tornero y saludó con la mano. Sabía que más tarde, café de por medio, le contaría lo de la llave que volvió al cajón de las herramientas comunes, y que en ese contar, entre virutas y resina, iban a decidir juntos cambiar las placas de los cascos viejos para que cada inicial volviera a ser letra completa. Lucía, al pasar ante el instituto, miró el cartel de metal con el nombre del centro y anotó mentalmente que le faltaba un acento en la fachada. Sonrió sola, porque ya se veía con una escalera corta y un bote de pintura claro, pidiendo permiso al bedel para arreglar lo que los años perezosos van dejando en las paredes. Quedaban aún unos pocos a bordo cuando el sol, tímido y pálido, se atrevió a romper en los techos de Uralita como una moneda que rueda sin prisa. El asiento del fondo, que ya sabía su nombre, no vibró más, se quedó con la dignidad tranquila de las sillas que dejaron de sostener fantasmas. La figura, que había acompañado hasta el borde de cada parada sin prisa, se detuvo junto a la puerta abierta y miró hacia el valle, no como quien se despide, sino como quien repasa mentalmente una lista de tareas cumplidas. Mateo aparcó en la última dársena, bajó el freno con un gesto que cerraba la noche, y al levantarse para abrir el maletero sintió, bajo la suela, una pequeña irregularidad en el suelo de goma. Agachó la mano y encontró una plaquita de latón sin taladros, limpia, con una sola palabra golpeada a martillo: puente. La sostuvo un segundo, pesado, y la colocó en el bolsillo de su chaqueta, no para guardarla en casa, sino para devolverla a su sitio cuando llegara el día exacto. Nico, al pasar junto a la figura, no intentó tocarla, solo dijo gracias con esa sobriedad nueva que le habían regalado las horas bajo roca. La bufanda, a su cuello, parecía por fin ropa y no mensaje. Lucía esperó al último cruce de miradas para inclinar apenas la cabeza, recibió el mismo gesto en devolución. El aire se espesó un segundo como se espesa la sombra de un vuelo, y, cuando el conductor volvió a mirar, la figura no estaba. No fue desaparición, fue término de turno. El túnel, allá a lo lejos, se quedó en lo que es, un agujero transitado con un reloj que marca la hora de todos. La vida, con su oficio, volvió a sonar como suena cuando cada cosa lleva el nombre que le toca. La primavera llegó con sus maneras de equilibrista y el valle respondió a la cita sin solemnidad: escalera de mano, bote de pintura, lista escrita en una hoja arrancada del cuaderno de Lucía. En el puente sobre el río, ese que divide sin pelear dos barrios y dos costumbres de decir las cosas, reunieron a quienes habían pasado la noche bajo roca y a quienes, por fin, querían pronunciar entero lo que durante años acortaron por prisa o por timidez. Mateo llevó en el bolsillo la plaquita de latón que había encontrado en la dársena, y a media mañana, cuando el sol dejó de ser indeciso, la fijó con 2 tornillos nuevos en la barandilla del lado de la sombra. Nadie aplaudió, se escuchó, eso sí, el sonido nítido del metal aceptando el tornillo, y a más de uno se le humedecieron los ojos no por emoción grande, sino por ese alivio doméstico que dan las cosas bien puestas.
Sara leyó en voz clara los nombres que su informe había rectificado, y entre ellos, sin subrayado innecesario, el del hombre cuya palma llevaba una línea partida. Al terminar, dobló la hoja con cuidado y se la guardó como se guardan las recetas que ya no necesitas pero te recuerdan una cocina. Esteban, sin alzacuellos ni púlpito, dijo que a partir de ese día en las mesas del valle se brindarían los muertos con nombre y apellido completos, y que el que tropezara en la pronunciación tendría derecho a reírse de sí mismo y a volver a intentarlo. Aurelio trajo un puñado de placas viejas de cascos, y con ayuda del tornero, les devolvió letras enteras. Al final del trabajo, las manos negras de aceite parecían firmas. Nico llegó con su abuela del brazo. Cuando estuvieron los dos frente al puente, él dijo su nombre seguido del apellido que durante años había dormido detrás de 3 iniciales. La mujer, sin teatralidad, le devolvió un beso corto en la frente y después miró al cielo como hacen las que ya han visto bastante. Daba igual si llovía o si no, el puente estaba puesto. Lucía, que había prestado su escalera, decidió dejarla apoyada un rato más por si alguien encontraba otra tilde perdida en las placas del portal. No tardaron en aparecer 3 vecinos con ganas de pintar bien lo que antes firmaba a medias. El túnel, cuando en verano volvió a cambiar la luz, siguió siendo túnel. No hubo luces raras ni voces que se escaparan por el altavoz del fondo. El reloj, que tantas veces se había empeñado en señalar la herida, marcó sin caprichos la hora que tocaba, y el hueco antiguo dejó de pedir una firma a cada paso. En la hornacina de mantenimiento, el cuaderno quedó con un renglón más: revisión de primavera hecha, placas corregidas, deuda saldada en curso. La dresina durmió como duermen los útiles a los que se les da el destino correcto, y el teléfono, cuando sonaba, traía esas conversaciones planas de carretera que tienen los oficios cuando funcionan. A veces, al pasar frente a la entrada, Mateo bajaba un punto el volumen de la radio y escuchaba el ruido de los neumáticos sobre la rejilla de drenaje. En ese sonido encontraba, sin buscarla, la memoria exacta de lo ocurrido, no para contarlo en el bar, sino para mantenerse a la altura del oficio que le habían pedido. Ya no había muesca sin palabra entre estaciones, quedaba el metal discretamente limado que decía, en idioma de taller, que hubo un ajuste para que el mundo encajara consigo mismo. Y si alguna noche el viento en la boca hacía sonar un tic que recordaba a otros, bastaba con pronunciar, sin prisas y sin voz de misa, un nombre completo, para que la piedra, que también entiende, devolviera al valle su silencio bueno.